Bienvenidas todas las personas que están en línea siguiendo la página de Instar y las entrevistas de la serie Estratos. Hoy tenemos la gran oportunidad y el lujo de conversar con Julio Antonio Fernández Estrada. Muchas gracias, Julio, por acceder a esta conversación con nosotros aquí en Estratos de Instar. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Va a ser un lujo pues poder conversar sobre toda tu trayectoria y sobre toda tu participación ciudadana y crítica y jurista en Cuba. Y Julio Antonio Fernández Estrada es uno de los juristas y analistas más políticos más importantes de los últimos años en Cuba. Es licenciado en Derecho y en Historia, doctor en Ciencias Jurídicas. Con 30 años obtuvo el grado de doctor en Ciencias Jurídicas y fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana de 1999 a el 2008 y en las filiales universitarias del 2008 al 2012. A pesar de su alto desempeño académico, sufrió acoso por motivos ideológicos dentro de la Universidad de La Habana, situación que motivó que solicitara la baja como profesor de la Facultad de Derecho en el 2008. Del 2012 al 2016 retornó como profesor investigador del Centro de Estudios de Administración Pública de la Universidad de La Habana también. Y en el 2016, tras la publicación del artículo No quiero saber nada ni de industriales ni de Obama en el medio en Cuba, tuvo problemas en la universidad que llevaron a que saliera nuevamente. Ha publicado también libros, ensayos académicos y artículos sobre temas jurídicos. Colabora con medios de prensa independientes como El Tope y Periodismo de Barrio. Julio, pues quisiera que comenzáramos un poco por tus inicios en el ámbito jurídico y cómo te empiezas a interesar por el derecho en Cuba y específicamente también cómo te empiezas a interesar dentro del amplio campo del derecho por los derechos ciudadanos y que nos contaras un poco qué momentos te parecen decisivos en tu formación para convertirte en el jurista y analista que eres hoy. Bueno, muchas gracias, Rete. Mira, un gran placer y un honor estar con ustedes, les agradezco mucho. Bueno, vamos a ver, sabe que es difícil hablar de la vida de uno porque normalmente no hace uno ese tipo de recuentos, pero es útil también para entender de dónde viene uno también, ¿no? Bueno, Gretel, mira, yo te digo, el mundo del derecho a mí me entra por la familia, porque estaba en mi casa, era algo presente, porque mi papá era un jurista muy importante, profesor universitario, pero que tenía una vida sociopolítica muy activa también, por lo menos en algunas épocas de su vida. En otras también sufrió ostracismo, después hablaremos de eso, pero lo que sí te puedo decir es que el derecho estaba allí presente. Yo vi a mi papá escribir casi todos los libros que escribió en su vida con máquina de escribir, en la época en que no había ni computadora ni ninguna facilidad. No dejé de escuchar nunca esa máquina de escribir en el pequeño apartamento de Santo Suárez, donde vivimos durante 20 años, de 1977 a 1997, cuando me fui de ese lugar donde no teníamos un cuarto para mi hermana más pequeña y yo. Nos fuimos de ese lugar cuando ya yo estaba en cuarto año de la carrera de Derecho. Entonces nos mudamos para un apartamento de microbrigada en otro barrio de La Habana, que por lo menos teníamos un cuarto para cada uno. Por lo tanto, viví siempre el derecho muy de cerca, por lo menos en la vida de mi padre. Conocía muy bien la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, conocía juristas de Cuba y fuera de Cuba, porque visitaban mi casa, gente de todo tipo que visitaban, estudiantes. Pero nunca en la vida se hablaba, en mi hogar no se hablaba de que ninguno de nosotros estudiáramos Derecho. Lo que, bueno, naturalmente pasó también. Una hermana
la hermana que va inmediatamente antes que yo en la lista de hermanos que somos 6, fuimos 6 hijos de mi papá. Y estudió Derecho en la Universidad de La Habana, fue muy destacada, también vive en los Estados Unidos hace 5 años y ella se llama Odette Fernández, ha sido una gran jurista siempre en Cuba, dedicada al tema de notarial, muy reconocida y fue primer expediente de la carrera de Derecho. Fue una estudiante muy buena, aunque también muy modesta allí, desde ese punto de vista de no aprovecharse de la presencia de mi papá en la universidad, ¿no? Pero no fui yo el primero que estudió Derecho, fue ella. Yo coincidí con ella en la universidad, entré en el año 93, pero con la característica familiar de que nunca en la vida me presionaron para estudiar esa carrera. Fue una carrera que yo ni quise en primera opción. Para los que no sepan de lo que estamos hablando, nosotros ponemos una lista de carreras a las que optamos cuando hacemos los exámenes de ingreso y Derecho fue mi segunda opción. Yo lo que quería estudiar era historia del arte, mi vocación era la historia, el arte, ese tipo de cosas. Mi familia, todo el mundo estaba contento con eso. Pero bueno, hubo una fórmula de matemática que no supe hacer bien y caí en Derecho, ¿sabes? Si me hubiera sabido esa fórmula, mi vida hubiera sido otra, pero me dediqué, entonces entré en la carrera de Derecho como un estudiante más allí, en pleno periodo especial horrible, caminando desde Santo Suárez hasta la colina universitaria, que es mucho tiempo y un largo camino. Y ¿sabes? En ese periodo horrible en que no teníamos que comer, no había transporte, bueno, muy parecido a lo que estamos pasando ahora. Y entonces, en ese contexto, estudié la carrera de Derecho y también por una coyuntura muy particular. Cuando yo iba a empezar mi tercer año, cuando terminé el segundo año, me pidieron por una crisis de claustro, por una crisis de profesores del Departamento de Estudios Jurídicos Básicos, que es el departamento donde estuvo mi papá toda la vida y que conocía yo muy bien, me pidieron que si podía impartir docencia desde que comenzara el curso, yo con, ¿sabes?, 19, 20 años, en el próximo curso, ¿no? Cuando yo empezaba tercer año de la carrera, año 95. Desde ese momento empecé a dar clases con mucho miedo y hasta el día de hoy no he parado de hacerlo, pero fue algo que pasó, es decir, no fue una vocación que tuve de cuna, no fue algo que me construí toda la vida como una aspiración. Evidentemente, cuando ya yo estaba en la carrera, tampoco, mi papá y yo no hablábamos de derecho comúnmente, lo hablábamos durante toda la vida, pero no era algo que sucedió porque yo entré en la carrera. Esa no era una conversación normal de la casa, hablábamos de política, de deporte, de arte, de cultura, de libros, de la vida. Mi papá no era un académico común, ¿sabes? En mi casa lo que había eran personas comunes y corrientes, no se reunía ninguna peña, ni ningún grupo de artistas intelectuales, ni nada de eso. Es decir, no éramos una casa de intelectuales. Éramos una casa donde se empujaba la puerta y entraba todo el mundo. Había mucha gente siempre sencilla en la casa y apreciamos siempre mucho eso. Y yo he aprendido toda mi vida casi de la misma forma o más de ese tipo de personas que de los intelectuales, ¿no? Es decir, yo he respetado toda mi vida la vida académica e intelectual, pero no ha sido mi único soporte ni mi única fuente de conocimiento. Y entonces yo así entré en el mundo del derecho y evidentemente a mí lo que me pidieron desde el principio enseñar fueron las asignaturas que mi papá mismo enseñaba. Y la vida me llevó a repetir desde el punto de vista docente su carrera. En el sentido de, evidentemente, yo no he tenido la obra de mi padre. Mi papá escribió una cantidad de libros para la enseñanza del derecho en Cuba y hizo una cantidad de cosas para la enseñanza del derecho en Cuba que yo no hice. Él todavía está viva su obra en la facultad, a punto de que no hay manera de superarlo todavía para la enseñanza del derecho en Cuba. Se siguen usando sus libros. Ninguno de ellos ha sido abandonado, aunque eh, eh, también hay corrientes que tratan de criticarlo solo por el hecho de que somos de esa familia y tenía sus ideas críticas y su manera de ver la vida, ¿no? De una manera también de entender la pedagogía muy humana, muy cercana a los estudiantes. Eso siempre chocó con mucha gente, pero esa fue mi escuela. Mi escuela fue la de lo que yo vi de mi papá, de profesor. Él tuve el gran honor de que fuera mi profesor también, ¿sabes? De varias asignaturas que coincidió que él era el quien enseñaba en la facultad y fue mi tutor también, mi tutor de tesis, de licenciatura y de doctorado. Evidentemente lo que yo investigaba, lo que yo estudié, no había otra persona en Cuba que pudiera hacerlo
Naturalmente también fue mi tutor. Pero bueno, fueron tesis que yo escribí a mano, no tenía escondido en un apartamento de La Habana Vieja, escribiéndolo a mano porque no había todavía ni computadora ni nada de esas cosas. Y bueno, así entró el derecho a mi vida. Y después las asignaturas estas de corte político son las asignaturas de jurídicos básicos. De la carrera de Derecho en Cuba es la carrera con más contenido político que hay de todas. Al no estudiarse ciencias políticas como una licenciatura, solamente en posgrado, pues evidentemente el derecho se queda con el contenido más fuerte político, es donde único se enseña teoría del Estado, teoría del derecho, derecho constitucional, historia del Estado de Derecho en Cuba, historia general del Estado de Derecho, derecho romano, todas asignaturas con una carga política muy fuerte, más todas las de los troncos comunes de la universidad que también son políticas, pero esas son más ligeras a la manera en que se enseñan y seguramente ahora son más ligeras todavía, pero la formación esa del primer y segundo año de la carrera de Derecho en Cuba, desde hace rato, desde el plan A, desde los años 70 en adelante, es bastante fuerte y se hizo muy fuerte en los 90, en los 2000, ¿no? ¿Sabe? Eso hizo que hubiera ahí una camada de personas con un pensamiento crítico que se trató de detener, se trató de frenar muy estratégicamente por la dirección del país, poniendo frente al decanato de Derecho a una figura política que hasta hoy es relevante en Cuba, que es José Luis Toledo Santander, que unió a su cargo de decano a principios de los 90, 20 años duró en el decanato, y no por gusto, también el de la dirección de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional, y con esa dirección de la facultad fue con la que mi padre y yo tuvimos problemas directamente, ¿no? Yo nunca hablo de estas cosas personales porque no me ha gustado nunca hacer ese tipo de denuncias ni hacer ese tipo de relatos de cuestiones que parece que estoy hablando de chismes de mi familia. Eso no he tratado de hacer, he tratado de mantenerlo siempre solo en esta cuestión general porque los detalles son muy desagradables, ¿sabes? Y entonces una historia que parece una telenovela. Entonces, la verdad, se nos complicó mucho la vida porque mi papá era una institución. Mi papá murió en el 2008 como profesor de mérito de la universidad. Estaba en la universidad desde el año 1967 en que fue llamado para ser secretario general de la universidad. Y ya era un personaje evidentemente muy, muy querido por el estudiantado de todas las generaciones. Fue decano de la Facultad de Derecho, además de todos los cargos académicos anteriores. Fue decano de la Facultad de Derecho y dejó de serlo por problemas políticos. Debo decirlo también, si quieren esa historia se las hago después, pero es así, es un hecho histórico, la gente no lo conoce. Y otro hecho que la gente no conoce es que cuando en el 2008 yo pedí la baja de la Facultad de Derecho por presiones políticas y de todo tipo que me hicieron la vida un yogur, como decimos nosotros, sí, yo pedí la baja, pero dije que podía ser profesor adjunto, que es como se dice, ¿no? Desde fuera. Y sabía que había una crisis docente y que eso podía ser, y la Facultad de Derecho dijo que yo no iba a pisar más nunca esa facultad. Es decir, la dirección de la Facultad de Derecho prohibió que yo pudiera ser contratado. Desde el 2008 no he podido dar un turno de clases más del curso regular diurno. Ha estado siempre prohibido para mí en cualquier lugar de Cuba. Y dejé entonces de dar clases hasta ese momento. Todos los estudiantes que por ahí hablan de mí, del curso regular diurno, lo hacen porque fueron estudiantes míos, alumnos míos anteriores al 2008. Todos los demás son de filiales universitarias o de la universalización o de posgrado. Y entonces, en ese momento, mi papá, siendo profesor de mérito de la universidad, pidió la baja de la Facultad de Derecho en una carta al ministro de Educación y al rector de la Universidad de La Habana y denunció todo lo que estaba pasando en la facultad. Y la denuncia de mi papá en el 2008 se parece demasiado a la denuncia que recientemente han hecho estudiantes anónimos en una carta hablando de la facultad. Si alguien tiene duda de lo que dice esa carta, sea verdadera o no importa. Lo que dice la carta es muy parecido a esta otra que nunca se ha publicado, pero que yo tengo. Es decir, de lo que se trata es de que el profesor de mérito de la universidad, que era mi papá en el 2008, cuando murió, realmente, técnicamente no muere siendo profesor de la facultad porque había pedido la baja. Lo que pasa es que fue muy rápido. Y esa es la razón por la cual las honras fúnebres de mi papá se hacen en el aula magna de la Universidad de La Habana, cosa que nadie sabe tampoco, que nunca se había dicho. Porque a mí me pidieron que fuera en la Facultad de Derecho y yo no acepté. Es decir, mi familia dijo no.
no, en la Facultad de Derecho no, cosa que para nosotros era muy dolorosa porque ese era el lugar natural, pero dijimos no, porque en ese momento nuestra relación con la facultad era horrible y él se había ido voluntariamente a la facultad porque a mí no me dejaban dar clases. Y él prefirió hacer eso a mantener su vida, su historia de vida, toda la vida, de 50 años. Y entonces, por eso me propusieron un lugar neutral y yo dije, me dijeron que el aula magna, y yo dije que el aula magna sí, porque eso era universidad y no facultad. Por eso fue así el 30 de noviembre del 2008, el 30 de octubre del 2008. Mi papá murió el 29 de octubre del 2008. Entonces, así es como yo entré en el mundo del derecho. Wow, sí, una larga historia, Julio. Julio, y un poco, bueno, tu papá fue una figura extremadamente pública en Cuba desde su participación en programas como Escribe y Lea, que tenían una gran popularidad creo que la sociedad cubana en general le profesaban un gran cariño, ¿no? A estas figuras que venían de la cultura, ¿no? Y que se establecieron como cierta, digamos, legitimidad desde la participación, desde el conocimiento, desde el ámbito intelectual. Y tu papá también nos decías que fue decano, ¿no? De la Facultad de Derecho, incluso estuve leyendo que participó hasta en la insurrección en los años 50, en los años 60, en el banco, o sea, tiene una historia tremenda de vida. Y nos pudieras comentar un poco, moviendo el foco hacia él un momento, nos pudieras comentar así como qué momentos te gustaría recordar, ¿no? De él como figura del derecho en Cuba, y también incluso estos relatos que decías que nos harás ahorita un poco sobre él siendo decano en la universidad, ¿no? Que fue detectando, ¿no? Porque me arriesgo a decir que es de estas figuras, ¿no? Que tienen una larga trayectoria y que van pasando por las mismas etapas, ¿no? Que va pasando el proceso cubano a partir de los 59, ciertos momentos, ¿no? De esplendor, de entusiasmo, después de crítica, etcétera, que es natural, ¿no? Parte de la evolución de la vida misma, ¿no? Entonces, pues, ¿qué recuerdos tienes de esos momentos más candentes de su vida y también como decano ahí en Derecho? Sí. Bueno, mira, mi papá realmente murió joven, con 71 años para la forma de la esperanza de vida que había en Cuba en su momento, el momento en que muere y para la vida que le había llevado, para una persona saludable que había sido, pero tenía un enfisema pulmonar muy avanzado de un época y entonces tenía una vida muy limitada desde el punto de vista respiratorio. Había fumado 40 años de su vida, los últimos 9 años ya había dejado de fumar, pero bueno, esa es la razón por la que muere tan joven, ¿no? Pero mi papá su vida transcurrió entre La Habana Vieja y Los Pinos en La Habana, es habanero, pero de madre de Banes y de padre de Matancero. Son mis abuelos a los que no conocí, mis abuelos paternos a los que no conocí. Mi abuela murió en Estados Unidos, se fue a principios de la revolución y mi abuelo murió también en los Estados Unidos, pero murió él en los años 60, mucho antes de yo nacer. Y entonces mi abuela murió ya a principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, pero yo yo nunca la conocí porque ella nunca fue a Cuba, ¿no? Entonces mi padre nació en el 14 de septiembre de 1937 y fue escolapio. Eso es una cosa muy importante en su vida. Él estudió en las escuelas pías, en los escolapios de la Víbora, en una cosa muy interesante en nuestra vida. Eso está dentro de Santo Suárez, es la escuela José María Heredia, en una secundaria básica donde mi hermana más pequeña y yo estudiamos la secundaria básica después. Cosas de la vida, del lugar donde él estudió, en los escolapios de la Víbora, donde él estudió el bachillerato con los curas escolapios. Yo estudié, mi hermana Juliet, más pequeña, que está en Cuba todavía, estudiamos el séptimo, octavo y noveno grado en ese mismo lugar, evidentemente ya destruido comparado con lo que él nos contaba que era ese lugar. Esto te lo digo porque fue muy importante en la vida de mi padre y siempre lo defendió con mucha fuerza, cosa que lo hacía también muy heterodoxo, la enseñanza escolapia, la enseñanza de los curas católicos en su vida. Yo siempre dije, por eso tengo la concepción esta de que la generación histórica, esta generación que participó directamente en la insurrección, que llevó al derrocamiento de Batista durante todos esos años,
tuvo su formación más fuerte patriótica en escuelas religiosas, ¿sabes? Escuelas o católicas o cristianas no católicas, que fueron una formación muy, muy importante de patriotismo en Cuba, incluso una educación llevada adelante por curas no cubanos en muchos casos, que enseñaban la historia de Cuba con una fuerza, con una ternura, con un amor y con una responsabilidad y una verticalidad muy grande. Las historias de mi papá en los escolapios son increíbles. Mi papá empezó a coquetear con las ideas socialistas desde la adolescencia. Y una anécdota, por ejemplo, que recuerdo claramente es que él hacía cosas que hoy serían muy graves desde el punto de vista educativo, como pintar la hoja y el martillo, por ejemplo, en la pizarra del cura, para ver cómo reaccionaba el cura de una clase de historia, por ejemplo. Y a él le tenía una paciencia tremenda. Mi papá todavía no era declaradamente comunista ni nada de eso. Y lo que hacían era borrar la pizarra. Una anécdota que yo recuerdo con mucha fuerza, de lo que demuestra también el carácter de la educación de los escolapios en Cuba, fue que mi papá estaba estudiando en el bachillerato en el momento en el que murió Stalin, en 1953. Y cuando empezó el primer turno de clase de ese día en la escuela, el cura que estaba frente al aula empezó a celebrar la muerte de Stalin, como que había muerto el gran dictador, ¿no? El gran tirano del socialismo en Europa, de la dictadura socialista. Y mi papá levantó la mano y le dijo que si esta era una escuela cristiana, católica, que no entendía cómo podía estar celebrando la muerte de alguien, ¿no? Y el cura, en vez de regañarlo, en vez de lo que hizo fue mandar a cerrar el aula, le dijo que tenía razón y puso a todo el aula, incluido él, a rezar por el alma de Stalin. Eso es una cosa increíble, porque además de lo que significa desde el punto de vista educativo, esto también históricamente significa que en un aula de Cuba, de una escuela religiosa católica, se rezó por el alma de Stalin en el momento en que Stalin murió. Y esto solo porque un muchacho quiso hacer este es el tipo de forma de relacionarse con la educación y de forma de relacionarse con la vida que me marcó a mí durante toda mi vida, a mis hermanos, a mi vida, a mi familia, a mi entorno, de personas que no se dejaban arrastrar o que no nos hemos dejado arrastrar por lo que sencillamente pasa o lo que el poder dice, ¿no? Y bueno, mi papá se hizo parte de la juventud socialista desde muy jovencito. Era como la organización juvenil del Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista de la época. Y también entró en el movimiento 26 de julio, en la clandestinidad de La Habana, y llegó a ser jefe de acción y sabotaje en Los Pinos, en Vieja Linda, en Puey, en lo que hoy sería Arroyo Naranjo, porque en esa época vivía en Los Pinos. Tuvo una vida muy activa en la clandestinidad. Eso te lo digo porque es un momento muy importante de su vida. Y mi papá en su vejez, siempre, delante de nosotros, durante toda su vida, el momento de más orgullo de su vida era el momento de la lucha clandestina. Él todo lo demás no le importaba tanto como haber sido un clandestino. Siempre lo decía en momentos críticos de la vida, siempre decía eso. Él estudiaba la carrera de Derecho y la carrera de la Universidad de La Habana cerró en el 56 cuando comenzó la guerra declarada después de la entrada del Yate Granma, el desembarco del Yate Granma en diciembre del 56. La universidad cierra y reabre después del triunfo de la revolución, y mi papá terminó la carrera de Derecho en el año 1963 y fue a trabajar al banco. Ahí hay otro momento importante de su vida, y él ahí conoció a Irizarry Gamio, que había sido uno de los pentarcas de la República, había estado en momentos álgidos o momentos cumbres de la República antes del 59, en el momento de la caída de Machado, y ahí él estuvo muy cerca de toda esa gente de los años 30, de todo tipo de personas, de gente muy importante, no solo comunistas. Mi papá tener esa doble militancia, tuvo una vida muy complicada en la insurrección, porque no era común ser del 26 de julio y comunista a la misma vez, pero a la misma vez tenía el respeto y el conocimiento y la cercanía de grupos mucho más amplios que solo los comunistas o solo la gente del 26. Y así entonces él termina la carrera, va para trabajar para el banco, y estando en el banco haciendo trabajo de jurista, él llega a ser en el banco secretario general del sindicato bancario en Cuba. Ese es otro momento muy, muy importante.
bueno, a punto de que en el año 61, todavía en ese trabajo, mi papá estaba un año entero trabajando con el Che Guevara de ayudante de él. Trabajó el año 61 completo. Y una cosa importante en su vida fue que dirigió el canje de la moneda del año 61 en la zona oriental de Cuba. Incluso pasó por un hecho bastante raro, que es que se cayó el avión en el que iba llegando a Baracoa y todo el mundo sobrevivió. Una cosa muy extraña. Era un avión que cerraba las puertas con sogas porque había sido usado en Girón, y era un avión de combate y fue usado para esta cosa. Sobrevivió de puro milagro y bueno, estuvo en ese mundo, pero en el año 67 Vilaseca lo lleva, cuando era rector de la universidad, lo lleva de secretario general para la UACH y comienza su historia universitaria desde el año 67 hasta el 2008 en que murió. Nunca dejó de estar ahí. Nunca quiso, y esto sí es otro momento, esta es otra cosa, otra escuela de nosotros, de mi familia, es que nunca quiso involucrarse en la alta política del país. Él decidió, en la época en que estaba muy cerca del poder, al momento del triunfo de la revolución, él decidió dedicarse a la academia, y mucha de la gente importante de ese momento, incluido por ejemplo Chomi, que acaba de fallecer, que fue rector de la universidad, que fue secretario del Consejo de Estado, una persona muy cercana a Fidel, como que no entendía nunca cómo mi papá no había querido dar el paso de involucrarse en la otra política, y él decidió mantenerse en la universidad, habiendo sido una de las gente que estuvo en la revolución, evidentemente con un papel no decisivo ni de dirigente, porque mi papá era un clandestino más, pero era de ese tipo de personas que fácilmente se podía aprovechar por todo lo que había hecho a principio de la revolución, el sindicato, todas esas cosas. Estuvo cerquísima, era muy íntimo de Lázaro Peña. Era muy cercano a La Roca en una época. Es decir, todo ese mundo de la gente, de los viejos comunistas que venían de los años 30 y que al principio de la revolución primero tuvieron miedo de que la revolución no tuviera nada que ver con el socialismo, y después se encontraron con que la revolución de pronto fue comunista. Pasaron las dos cosas, porque también pasó que al principio, como claramente Fidel no era comunista, de pronto pasó de un día para otro a que fue comunista toda la vida, cosa que es un disparate, pero muchos comunistas decían, bueno, ¿y ahora para dónde va a coger esto, no? Recuerden que al principio estaba toda la crisis del tema a nivel Escalante, todas estas cosas, hubo sospechas muy fuertes de que había gente trabajando con la inteligencia soviética, que estaban conspirando contra Cuba. Es decir, los socialistas que miraban a la Unión Soviética no eran bien vistos al triunfo de la revolución, y después se convirtieron en gente importante, ¿no? Bueno, todo eso, como tú decías hace un rato en la pregunta, todo eso fue pasando en su vida también. Y bueno, dentro de la universidad, después de secretario general, dirige una cantidad de cosas tremendas. Incluso es el primer director de la Escuela de Idiomas, la René Ramos Latour de la universidad. Dirigió los planes de los cursos para trabajadores, fundó esos cursos para trabajadores que después terminaron en la enseñanza a distancia y volvieron a hacer cursos para trabajadores después cuando se separan de la enseñanza a distancia. Y bueno, en la Facultad de Derecho, desde que es facultad, también pasa por diferentes cargos de jefe de departamento. Desde el principio de los años 70 está escribiendo libros muy importantes para la carrera: Historia del Estado de Derecho, Derecho Romano, historia del Estado de Derecho en Cuba. Un momento importantísimo es que él rescata la enseñanza de la filosofía del derecho en Cuba, que había sido censurada y barrida de la enseñanza del derecho desde el triunfo de la revolución. Mi papá la vuelve a meter en los planes de estudio a partir del plan C en adelante. Escribe el libro que se sigue usando, es el único que se ha escrito, un libro que se publica en el año 1996. Esto parece una cosa académica, pero no lo es también política, porque ahí se introduce una forma de pensar y de hacer un análisis crítico del derecho, del Estado, del poder, que antes no existía en la formación jurídica y de la universidad, porque es donde único se enseña filosofía del derecho. Y entonces, ese tipo de cosas, de empezar a hablar de sociedad civil, empezar a hablar de derechos humanos, empezar a hablar de sistema político, mi papá es de los pioneros en hacer eso desde el derecho, por hacer un resumen rápido de aportes, así, para no ser cargantes desde el punto de vista teórico ni nada de eso. Y bueno, pero lo más importante de su vida era la docencia. Es decir, mi papá lo que era un profesor. Y los recuerdos más importantes de mi papá que tienen los estudiantes en la universidad eran de él como profesor.
que sus clases no eran clases normales. A las clases de mi papá en Derecho iban personas de otras facultades de la universidad, visitantes externos, gente que iban ahí como si estuvieran yendo al teatro, porque eran verdaderos shows, ¿sabes? Y eso eran cosas muy interesantes por lo que enseñaba, por la forma. Los estudiantes le decían tía, tata, cuenta, cuento. Todo el mundo tenía siempre dudas de si lo que estuviera diciendo era verdad o mentira. Pasaba de la anécdota a la teoría, a la doctrina muy fácilmente. Era un gran orador, ¿sabes? Se había entrenado mucho desde muy jovencito en diferentes momentos de la vida y eso lo usaba además en la enseñanza y bueno, y fuera de Cuba lo hizo también. Te repito, mi papá trató, mira, esto es otra cosa que la gente no sabe, mi papá trató de crear una especie de centro de estudios, de cátedra de estudio de los derechos humanos en Cuba, cuando eso nadie lo hacía todavía, cuando los derechos humanos no habían salido de su área de oscuridad o de misterio, que todavía no salen, pero ahora por lo menos están en la Constitución. Y en la época de los años 80 en que nadie era un pecado total, era tema tabú, mi papá trató de hacer eso. Tengo los documentos que demuestran que intentó abrir esa cátedra, que además le proponía que se llamara Félix Varela, mucho antes de que el nombre de Félix Varela se usara para otras cosas en Cuba, diferentes cosas, ¿no? Centros que se fundaron, la ONG Centro Félix Varela, después el Centro Padre Varela, el Proyecto Varela. Allí estaba una cátedra que evidentemente no se negó que se fundara, pero bueno, son hechos interesantes, ¿no? Y siempre defendió mucho este tema, se hicieron muchos eventos donde él fue muy importante, desde Unión de Juristas, Facultad de Derecho, el mundo de la enseñanza en todo el país, para que los derechos humanos se convirtieran en algo también que estuviera en el lenguaje jurídico de los cubanos, cosa que todavía no se logra, pero bueno, se intentó hacer desde los finales de los años 80. Igualmente, mi papá era de esos juristas que le hicieron informes al Estado cubano directamente para petición del Estado cubano, informes por sus altas responsabilidades en la enseñanza del derecho en Cuba, por ejemplo, él proponía que se quitara permiso de salida del exterior que se duró tantos años y fue un lastre tremendo para las libertades políticas en Cuba. Eso se hizo muchos años después de haberlo propuesto. Igualmente, el índice de peligrosidad predelictiva que acaba de ser derogado por la nueva ley procesal penal y el nuevo código penal, hacía muchos años atrás, 20 años atrás o más, mi papá lo estaba pidiendo de que eso se eliminara y cosas así, ¿no? Era un defensor, un total defensor de la abolición de la pena de muerte. Hay infinidad de discursos y artículos suyos y clases en la Universidad de La Habana en que en el momento en que en Cuba existía, se ejecutaba, se sentenciaba a personas y se ejecutaba a personas por pena de muerte. En los años 90 más o menos el promedio estaba entre 13 y 14 ejecuciones por año. Mi papá pues fuera uno de esos defensores a ultranza de la abolición de la pena de muerte. Eso es otra de las cosas estas que eran como más vistas y a la misma vez siempre fue un militante del partido un poco raro. Mi papá le dieron la militancia. Miren, esta fecha creo que dice mucho, en el año 1987, siendo un comunista de antes del 59. Ahí hay algo extraño. Bueno, la razón es que mi papá nunca negó a su familia en Estados Unidos. No pasaba los filtros de esos de confianza, porque él nunca aceptó borrar su relación con ellos, aunque no existía casi esa relación, pero él decía que eso no era ético. Y así, yo crecí en ese ambiente. Mi papá era un profesor, era lo que era normalmente, lo que en el barrio le decían el profe. Y era también un justiciero. Nosotros lo que vimos toda la vida era que era la persona que defendía, que trataba de insertar a los delincuentes del barrio, esos que estaban tachados de delincuentes para siempre, de darles otra oportunidad, de aborrecer. Imagínate siendo un clandestino, mi educación es educación anti-chivatonería, ¿sabes? En Cuba, el chivato en Cuba es, sobre todo para la gente que estuvieron en la guerra, esa persona que delataba a sus compañeros o que delataba a otras personas que estaban en la guerra. Y después del 59 se convirtió en una práctica social de apoyo a las organizaciones nuevas, políticas, de vigilancia, de control,
que han hecho la vida un yogur a la gente en Cuba. Mi papá siempre fue una persona que aborreció eso por su historia de vida. Evidentemente todos nosotros también lo hicimos. Y otra cosa que a él siempre le marcó fue que sus hijos, por ejemplo, más pequeños, mi hermana más pequeña y yo, nunca participáramos de la vida política, que no fuéramos militantes de la juventud, que no fuéramos militantes del partido. Cosa que lo marcaba mucho, porque nosotros habíamos sido educados directamente por él en la casa toda la vida. Y eso decía mucho de un viejo militante que no había obligado a sus hijos a seguir un camino, ¿no? Y evidentemente en mi casa eso nunca se habló, ni nos acercamos, ni hubo un acercamiento a que nosotros tuviéramos que participar de algún tipo de organización. Yo lo que aprendí fue todo lo contrario, ¿sabes? A mí, pues, evidentemente, nuestra familia estaba fuera de todo eso y yo vi, como tú decías, yo vi ese tránsito de mi papá de ser de ser una persona que estaba metida en el mundo, que era una persona, un acompañante del proceso político cubano, a ser una persona que se fue dando cuenta paulatinamente del fracaso del sistema. Recuerdo claramente una anécdota familiar personal en un apagón en el año 93 en Santo Suárez, en el balcón de aquel apartamento, de yo decirle, ¿y esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cosa es esto? Y él decirme claramente que no, que ya lo que había sido el proyecto se había acabado, ¿no? Él siempre decía que los sistemas, que el socialismo real, que este tipo de sistemas no caían como la gente pensaba o como la gente aspiraba, que eran en picada, ¿no? De pronto y ya. Él decía que caían planeando. Siempre decía eso. Y que dice que el planeo demora más y parece que no está cayendo, pero sigue cayendo, ¿no? Es como una cosa constante de destrucción, de crisis, que es lo que hemos visto, un acumulado de crisis que se va sumando y que todo lleva al mismo lugar. Entonces, esa es un resumen, es largo porque fueron muchas cosas, evidentemente no te lo cuento todo, pero bueno, yo creo que esos son como momentos, hitos que pueden ayudar a entender también el camino de nosotros después. Claro, sí. Julio, y un poco resonando también con tu propia historia, y pues me entra como la curiosidad de cómo pues recuerdas un poco, o creo que igual lo has ido explicando, pero recuerdas un poco, pues al final me imagino que tu papá estuvo en una constante mediación siempre, ¿no? Entre un estatus de cosas que no permitía salirse de ciertos guiones tal vez, y estuvo pues en esa constante mediación, ¿no? Para mantener sus principios y a la vez también pues mantener pues su autocuidado, por supuesto. ¿Cómo recuerdas algunas de estas anécdotas? Porque, o incluso a comentarios tuyos, ¿cómo valoras esto? Porque estuve leyendo de casos incluso de que en los años 70 fue muy común, bueno, en los años 70 y todavía, y de hecho hay, en los últimos años se ha visto como estas expulsiones de profesores de la universidad por motivos ideológicos, que tú eres uno de los ejemplos. ¿Recuerdas un poco tu papá, cómo fue su participación en esto o alguna historia? Porque estuve leyendo cómo apoyó a algunas personas que sacaban de la universidad y lo buscaban a él para asesoría legal. Entonces, pues creo que un poco Sí. resuena con tu historia también. Mi papá, yo he sabido muchas cosas de su vida después de su muerte por personas que se me han acercado y me han dicho, tu papá me defendió, tu papá me dio consejos, tu papá me recibió cuando yo estaba en el ostracismo, cuando estaba muy mal visto que me vieran. Mi papá siempre me decía que él, a lo primero que hacía cuando a alguien lo tronaban en Cuba, el concepto de tronar es eso, muy típico del totalitarismo y muy típico del totalitarismo cubano. Esta cosa que va más allá de la ley, que es la decisión de arriba, de eliminarte como funcionario de un día para otro eh, sin ninguna otra forma legal. Como mismo apareces, desapareces. Y eso, bueno, evidentemente esta es una imagen tremenda, ¿no? La del truene, porque además es como algo divino, es algo que viene de encima y es casi como el rayo de Zeus, ¿no? Y entonces y bueno, en Cuba teníamos también un Zeus que también tenía su rayo y podía hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y después otros que heredaron el rayo y ya forma parte del sistema, siempre ha sido así. Pues mi papá tenía como una especial atención con los tronados, ¿sabes?
Es una cosa que yo vi en mi familia, eso de llamar a la gente rápidamente cuando estaban en su peor momento. Y decirle, no, no, a ti te llamaban cuando tú estabas con éxito, a mí no me hacía falta cuando ahora quiero que sepas que aunque no seamos amigos, aunque no hagamos las mismas cosas, sé que tengas mi apoyo, ¿no? Tuvimos muchas personas cercanas que pasaron por esos dilemas y en la universidad después he sabido que mi papá defendió personas como por ejemplo Adelio Carreras, que era el historiador de la Universidad de La Habana, un gran académico de la Facultad de Derecho, que a principios de los 70 lo trataron de expulsar por su orientación sexual. Bueno, mi papá fue la persona que se puso en el medio para que eso no pasara. Y eso no me lo contaba cualquiera, eso me lo contaba Delio Carrera, que no era ni una persona del partido, ni era nadie del sistema, ni era un acompañamiento, un acompañante oficial del sistema. Y él me hacía ese cuento a mí personalmente. Y eso no hacía falta que me mintiera, ¿no? No tenía ningún sentido, porque mi papá ya no tenía ningún cargo ni nada de eso, era un profesor viejo igual que él. Y ese tipo de cosas yo las he escuchado toda mi vida, pero yo también vi cómo mi papá defendía a una familia de testigos de Jehová en Santo Suárez, a las que le hacían pues eh, registros forzados, inauditos, le quitaban Biblia, le quitaban libros, papeles, máquinas de escribir en los años esos 80 o terribles para todo este tema de la libertad religiosa y todo eso, antes de que la Constitución dijera en el año 92 que el Estado era laico, pues era un Estado eminentemente ateo y todo estaba permitido. Los testigos de Jehová eran como los grandes enemigos religiosos del socialismo cubano. Y entonces mi papá no creía en nada de eso. Mi papá a punta de pistola defendía a esas personas así, literalmente, eso lo vi. Sobre todo una familia de mujeres, una madre con dos hijas que vivían en la casa al lado de nosotros en Santo Suárez, que evidentemente no tenían ninguna relación con nosotros desde el punto de vista político, ideológico, ni nada de eso. Era sencillamente nuestras vecinas, nuestras personas de confianza cercanas. Mi papá no permitía ese tipo de cosas. Ese era parte también, administraba muy bien esa cosa de que yo soy destino y hago lo que me da la gana, ¿no? Es también una cosa que es parte del sistema. Esta cosa como la herencia de la legitimidad que después nuestra generación, no, la mía, la tuya, no pudieron hacer, que es de decir, nosotros hicimos y ahora podemos hacer, ¿no? Esto nos hemos tenido que construir porque como que toda la legitimidad se quedó en el pasado. Él lo sabía, eso lo hablamos muchas veces, que era muy difícil para nosotros ponernos en el mismo lugar de él de legitimidad. Pero también vi a muchas personas de su generación usar esa legitimidad al revés, para hacerle daño a gente, para hacer luchar pisos, ¿no? Mi papá pasó por todas las etapas también esa del dogmatismo al pensamiento crítico y él siempre tenía esos recuerdos horribles de la parametración, todas las cosas esas de la universidad. Pero te puedo decir, por ejemplo, un episodio tan importante de que ya yo tenía 5 años, tengo recuerdo. eh, ¿Cómo puede ser que nosotros hayamos sobrevivido todo el tema este de Mariel, de la escoria, los huevos? En mi casa eso no se tiró un huevo nunca a nadie, ni nadie fue a ninguna cosa de esta, ni participamos nunca de ningún tipo de acto de repudio, ni nada de eso. Es decir, bueno, te puedo decir una anécdota importantísima. De los últimos problemas que mi papá y yo tuvimos en la universidad, pero que en su caso era más llamativo, es que mi papá no aceptó jamás estar en una brigada de respuesta rápida de las que los núcleos del partido de la Universidad de La Habana se proponían. Hacía votos en contra públicos. Él y Grillo Longoria, otro gran jurista, importantísimo, un hombre que también que había participado en el proceso revolucionario, incluso defendiendo gente del 26 de julio antes de la revolución, se oponían directamente y decían, si el pueblo te quiere hacer algo, el pueblo sabrá por qué. Esta idea de ahora, de que usted puede de pronto reprimir, porque sencillamente hay que cuidar el poder, a los viejos revolucionarios no la entendían, porque no habían hecho ninguna revolución para eso. Eso yo lo vi en mi casa, evidentemente nadie en mi casa participó nunca, ni estuvimos en ninguna lista de nada de eso. Yo, ¿sabes? En mi casa jamás te dijeron cómo votar o no, votabas si te daba la gana, te abstenías si te daba la gana. A mí yo tuve problemas políticos desde que estaba en secundaria. O sea, mi expediente académico de secundaria básica ya dice que yo era apático. Después en el pre fue casi que no tengo el aval para continuación de estudios. Y una anécdota ahí yo creo que lo explica todo y lo resume todo. Es que a mí, yo vi que había un plegable en la casa que habían sobrado muchos de un evento en la Unión de Juristas, año 92 por ahí.
que era la Declaración Universal de Derechos Humanos. Había muchos, había como 20 o 30. Yo le pregunté a mi papá que si él iba a hacer algo con eso. Él me dijo que no, le dije que si lo podía usar, me dijo que sí. Lo guardé en la mochila y lo repartí en el preuniversitario Raúl Cepero Bonilla, al principio del periodo especial. Se armó un show tremendo, los estudiantes de pre jamás en su vida habían visto la Declaración Universal de Derechos Humanos y evidentemente llamaron a él. Le dijeron que si él sabía lo que estaba haciendo, que si no. Y la respuesta de mi papá fue que yo tenía edad ya para votar, que ya yo había votado en las últimas elecciones, que cosas políticas las hablaran conmigo y que él no hablaba cosas delante de mí, sino que las hablaba conmigo, que esas eran conversaciones conmigo y que estaba bien eso que yo estaba haciendo, que no le llamaran más por esos temas. Entonces, no éramos una familia común en ese tema, en ese sentido, evidentemente. Siempre, por eso yo siempre vi que se podía ser comunista, socialista y todo eso de otra manera, sin estar en contra ni de la democracia, ni de los derechos humanos, ni de la libertad, ni del pluralismo político. En mi familia nunca se enseñó eso y evidentemente mi hermana más pequeña y yo nunca fuimos militantes ni nada de esas cosas. Y a la misma vez también he sabido respetar mucho y no puedo renegar de mi formación de izquierda, evidentemente. Ni he renegado nunca de todo lo que me formé y estudié en mi vida. Y me he sentido siempre orgulloso de todo eso. Lo que pasa es que siempre poniendo al pueblo cubano y la libertad por delante, ¿no? Entonces, sí, todo es así. Hay una historia muy interesante de esos años. Gracias por compartirnos tantas anécdotas, Julio. Y bueno, pasando un poco a ti de nuevo el foco de la conversación, nos comentabas ahorita que una vez pues terminado por esta necesidad, ¿no?, de profesores que se da, empiezas a dar clases en la Universidad de La Habana. ¿Cómo te fue ahí? Ya adelantamos un poco lo que pasa, pero igual, ¿cómo te fue en la Universidad de La Habana? Que como profesor, estuve leyendo que participaste como siempre en algunas actividades un poco en esta confidencia con los alumnos, que es tan penada en Cuba, como que el profesor al final pues tiene que estar más en función de un discurso que del estudiantado. Entonces, ¿cómo fuiste ahí maniobrando pues tus intereses también, tus enfoques, y qué pasó en esos años que te parezca importante recordar? Sí, bueno, mira, al principio la docencia para mí fue muy difícil, muy, muy complicada. Después fui tomándole gusto, después se convirtió en parte de mi vida, ¿no? En los primeros tiempos esas asignaturas que yo enseñaba además tenían mucho contenido y eran libros enormes, pero empecé a meterme en el mundo de la historia, que era de nuevo, me llevó, ¿sabes? Esas asignaturas permitieron que mi vocación antigua se pudiera de nuevo salir a flote y conectarla con el derecho. Es la única parte del derecho que me ha interesado, es primero que todo la salida académica docente. Y bueno, eso también es una historia interesante. Cuando yo fui para alumno ayudante todos esos años, di una cantidad de clases tremendas. No era alumno ayudante de un grupo, daba un montón de clases, un montón de grupos. Cuando terminé en el año 98, mi carrera era evidente que yo era ya un profesor. Y bueno, la dirección de la facultad no me dejó quedarme de profesor. Evidentemente no pasé los avales políticos, año 98. No pasé los avales políticos, allí la FEU y la juventud no me aceptaron, no me dieron esos avales. Y fui a trabajar al Ministerio de Justicia, que alcancé una plaza en el Ministerio de Justicia, que claramente le dije al ministro, Roberto Díaz Sotolongo, en ese momento, le dije que había sido alumno de mi papá, le dije que yo estaba en el ministerio porque estaba cerca de la universidad, porque tenía transporte y porque tenía almuerzo. Esa era la razón, públicamente, cuando me preguntó que por qué había ido para el ministerio. Él se reía siempre porque él sabía que yo eso no era lo que quería, pero es que me podía ir muy fácil a la facultad, ¿no? En el año 99 me llamaron a dar clases ya a tiempo completo. Ahí cuando comencé a dar clases a tiempo completo, yo hice de todo en la Facultad de Derecho. Yo no paré de trabajar nunca. Daba una cantidad de grupos de clases tremenda. Llegué a dar 5 o 6 asignaturas. Participaba en todas las cosas que nadie quería hacer, ¿saben? Todo lo que nadie quería hacer. Me iba con los estudiantes al campo, solo como único profesor, a trabajar en un surco.
me iba a todo, y a todas las cosas que los estudiantes tenían que hacer. Yo iba con ellos de madrugada, de tarde, de día, los Caribes, los festivales de cultura, todas las cosas, porque me parecía que tenía que estar presente. Y, y la verdad, le cogí un gusto tremendo a estar ahí. Y lo que no había hecho como estudiante, donde tuve un perfil extremadamente bajo, lo empecé a hacer como profesor, ¿no? A tener esa vida como profesor, pero más tiempo. Y lo disfruté entonces muchísimo. Todas las cosas que se me ocurrían, las logré poner así, las llevarlas había de hecho, ¿no? Como un espacio de lecturas en voz alta que se me ocurrió hacer todas las semanas en la universidad, ahí frente, en el pequeño césped que está al lado de la tanqueta esta que está en la colina universitaria. Ahí se quedaban hasta por la noche gente escuchando literatura simplemente que yo leía en voz alta y aquello se convirtió en un espontáneo taller literario en que la gente leía lo que quería. Y ese tipo de cosas que la universidad te permitía, o por lo menos hasta que las sorpresas soportar. Después cuando empiezan las vigilancias, las ojerizas, todo cambia, pero ese fue un tiempo que yo disfruté muchísimo. La universidad para mí era mi casa. Yo había estado ahí desde pequeño. Para mí esos lugares, esos espacios no eran los espacios ni de estudio ni de trabajo. Yo estaba ahí desde chiquito, cuando iba con mi papá y compraba los libros en la librería de 27L y los sellos al lado para las colecciones filatélicas, y los libros valían 20, 30 centavos. Yo compraba 10, 15, 20 libros. Y entonces, para mí la universidad era todo eso. La universidad era mi casa, literalmente. Y los profesores y profesoras de la facultad también eran mis conocidos. Habían sido alumnos de mi padre, eran gente que no solo habían sido mis profesores, eran gente que yo conocía desde chiquito. Y entonces yo allí eso lo llevé, lo disfruté muchísimo y hice de muchas cosas, pero todo lo basé en dar una cantidad de docencia y trabajar extremadamente durante muchos años, ¿no? Cuando yo subí a la escalinata de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, yo sentía que estaba yendo al lugar al que pertenecía y al que no me iba a ir nunca. Yo lo hacía, había veces que estaba al amanecer subiendo esa escalinata. Había veces que lo hacía, evidentemente a la universidad nadie entraba por ahí, casi nadie entraba por ahí. Pero había días que yo me lo hacía como ejercicio o que me tocaba por el lugar donde había llegado, subir por ahí y era como un ejercicio de, ¿sabes? Tú solo ahí decir estoy en el lugar correcto, ¿no? Por eso no me imaginé nunca irme. Y entre de las cosas que me estabas preguntando en la pregunta anterior, yo viví el momento en que mi papá me dijo, vete de aquí porque ya no puedo hacer más nada por ti. Es decir, en esa mediación que tú preguntabas, te puedo decir que mi papá vivió eso con un dolor tremendo. Eh, a mí me trataron de sancionar y votar muchas veces. Era muy difícil porque yo no pertenecer al partido. El partido no me podía votar, la juventud no me podía votar, nadie me podía sancionar, pero me podían votar administrativamente, podían hacerme la vida un yogur. Las cosas que me hicieron fueron horribles. Se reunían con los estudiantes para decirles que no me eligieran como profesor Tiza de Oro, que era una elección de la FEU anual que yo gané como 7 veces, y les decían a los estudiantes que no lo hicieran. Me, me acusaban de hacer diversionismo ideológico, no me dejaban, evidentemente no podía viajar fuera del país, eh, me, no entraba en ninguna lista de posibilidades de nada, de ir a ninguna parte, ni nada de eso. Eso era un viaje cada 3 años, cada 2 años, cosa que a mí no me importaba nada. Y a la vez, pero sí me molestaba mucho todo lo que hacían con los estudiantes, ¿no? Esa cosa de molestar y de meterse en el medio de nuestra relación era muy triste. Me bloquearon mis posibilidades de cambiar de categoría docente. No me permitían, finalmente no me permitían ir a las graduaciones, me tachaban de los actos de graduaciones. Una vez una estudiante, la presidenta de la FEU, me puso como padre para ir con ella como familia a una graduación. Imagínense de lo que estamos hablando. Y así sucesivamente una cantidad de cosas de esas que te van haciendo, sí, te van lacerando personalmente, ¿no? Y así, muchas más. Pero lo que pasa es que a mí yo disfrutaba mucho mi relación con el estudiantado. Aunque fuera muy profesional, a la misma vez, de ahí he sacado las amistades más profundas de mi vida, ¿no? ¿Sabes? Todavía hoy las personas que más me están ayudando en exilio son gente que fueron mis alumnos y alumnas en la universidad. Muchos de ellos con puestos y cargos y trabajos destacadísimos hoy,
en la academia, que muchos de ellos sufrieron directamente en su piel la discriminación. Eso, una de las cosas más duras que a mí me hicieron fue que la dirección de la facultad perseguía y dañaba a los estudiantes que estaban relacionados conmigo. No los dejaban ocupar los cargos que ellos querían, no los dejaban quedarse de profesores. Una alumna mía fue en un momento elegida mejor alumna ayudante de la Universidad de La Habana, de toda la universidad. Y no la dejaron de profesora en la facultad, cosa que era un disparate de eso enorme, que no había forma de que se entendiera. Y a mí me dijeron en mi cara que la Facultad de Derecho no tenía ningún tipo de compromiso con el alumno más destacado de la universidad, como diciendo, no sé de qué estás hablando. Y yo le dije, bueno, voy a denunciar esto directamente. Mi relación con esa dirección era así, de ese tipo, por lo menos era por delante, una relación insalvable, sin ningún tipo de chisme ni ningún tipo de intermediario. Era algo sencillamente que estaba declarado de siempre, desde que yo era estudiante todavía. Porque esa guerra empezó con mi papá. A mi papá en el año 94 lo eliminaron de su discurso de despedida de la graduación de aquel año. Yo me di cuenta que ahí iba a comenzar una guerra tremenda, guerra que fue así. Yo heredé el odio a mi padre de esa dirección de la facultad y después se me lo dedicaron a mí en persona. El decano de la Facultad de Derecho decía en círculos cerrados que yo estaba en la facultad porque mi papá estaba vivo, para que se entienda de lo que estábamos hablando. La historia no le dio la razón porque yo me fui a la universidad unos meses antes de mi papá morir. Por lo tanto, no pasó como él dijo. Cambiamos el orden, pero fue bastante cercano. Y entonces el hecho es que la universidad, la facultad para mí siempre fue muy, muy importante. Por eso es que decidí irme en el 2008, yo voluntariamente, y que no me votaran, porque yo, las dos veces que me he ido, en el 2008 y en el 2016, de mis cargos de plantilla, las dos veces ha sido por decisión mía. Yo me he ido y la gente me han dicho, varias personas me han recomendado que espere a que me voten, ¿no? Que me van a votar, para ver qué argumento usan, ¿no? Porque tiene que ser argumentos políticos, no tenían otros. Y yo siempre les he dicho, entiendan que para mí la universidad no es un trabajo cualquiera. Es decir, para mí esto de que me voten de aquí es como ser expulsado de aquí, es una humillación, ¿sabes? Es el lugar de toda mi vida. Prefiero que esto lo domine yo y lo controle yo. Lo que pasa es que de todas formas en el 2016 yo me fui del Centro de Estudios de Administración Pública, pero me cerraron mi contrato de curso para trabajadores en la Facultad de Derecho, sí, de manera violenta, y de Derecho sí me sacaron entonces antes de yo poder hacer nada. Porque yo no quería dejar de ser profesor y nunca pensé que iban a llegar al punto de no dejarme dar más clases, que fue lo que hicieron en el 2016. Sin ningún tipo de garantía jurídica, sin respeto de ningún proceso. Uno esperaría que en derecho esas cosas no van a pasar, pero... Y de manera inaudita, ¿sabes? De manera inaudita hicieron esto con una persona que además daba clase en el curso, solamente en el curso para trabajadores en ese momento, los sábados, sin ningún tipo de glamour, ni luciendo nada, en un día que no chocábamos con nadie. Cuando yo llevaba 8 años por ahí, dando clase en cualquier escuela, en cualquier horario de noche, en cualquier lado donde hubiera un rincón para dar un turno de clase, que fue lo que hice durante 8 años, desde el 2008 hasta el 16, pues eso también me lo quitaron. Es decir, es una cosa muy rara que la persecución haya sido tan constante. Después me enteré que en el año 2008, cuando me fui de Derecho, llamaron de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana a la carrera de Derecho de Pinar del Río, después llamaron a Matanzas, después llamaron a Mayabeque, que después va a ser Mayabeque, en ese momento todavía era la sede allí de San José de las Lajas, para decir que no me contrataran nunca como profesor. Es decir, tratando de buscar los lugares más cercanos a los que yo podía tratar de contratarme. Y esto, ¿cómo lo sé? Pues sencillamente personas que habían sido mis alumnos estaban en cargos importantes en esos lugares y recibieron esas llamadas. Es decir, aquí esto es de manera directa, aquí no hay ningún chisme. Personas que me llamaron a decirme, me dijeron ayer que si tú tratabas de dar clase no podías hacerlo. ¿Por qué? Cuba es un país muy pequeño y las personas que yo les daba clase antes también incluía a gente de Matanzas, Pinar del Río y la Juventud, porque no había todavía carreras de derecho cuando yo daba clases en esos territorios. Y esos eran becados y becadas que estudiaban en la Universidad de La Habana. Eran mis alumnos y alumnas. Por lo tanto,
a las personas que le estaban dando esas orientaciones eran personas que me tenían un afecto especial. Seguramente habrá miles que no me dieron ninguna información, pero con una de ellas bastaba, ¿no? Eso solo por demostrar una vez más que esta persecución fue real, ¿no? Y fue constante y fue consistente también. Entonces, pues eso es lo que pasó. Te repito, para mí fue una experiencia tremenda. Hoy siento un orgullo enorme de la gente que fueron mis alumnos y alumnas, de los que estoy aprendiendo, que han ido mucho más allá de lo que se les enseñó en la facultad, que ahora mismo son especialistas de temas que nunca en la vida se han enseñado en la Facultad de Derecho en 40, en 50 años. Y están en la academia importantísima, en altísimos cargos en México, Estados Unidos, Ecuador, Chile, España, están en todas partes. Y son graduados de esa facultad, fueron estudiantes, alumnos míos, alumnas mías, y también siguen ayudándome, ¿saben? Siguen defendiéndome, cosa que es un orgullo también, porque si yo hubiera sido un delincuente o hubiera sido un bandido, o hubiera sido un irresponsable o un vago, ningún estudiante estuviera diciendo una sola palabra sobre mí, ¿no? Entonces, de defensa, quiero decir. Entonces, bueno, para mí la universidad fue eso. Y lo que más me duele después de esos años para acá, lo que más me ha dolido, ha sido el trato de la Universidad de La Habana. Es decir, un trato verdaderamente sorprendente después que yo fui un vanguardia al estilo de la manera en que se veía eso antes, ¿no? La persona que más trabajaba, la persona que no decía que no a ningún trabajo, que no tenía horario, que hacía todo lo que hacía falta, que siempre estaba ahí, que en el año, cuando yo tenía 29 años, ya tenía 2 licenciaturas y un doctorado, es decir, no podía ni decir que yo había perdido el tiempo. Me la había dedicado toda mi vida a la Universidad de La Habana. Podía haberme ido a estudiar a cualquier parte del mundo usando las relaciones y jamás lo hice. Siempre quise estar ahí, era mi lugar. Ese lugar para mí era todo. Yo no tenía, y llevaba muy bien mi relación de familia con todo eso. Era algo que era un honor, pero yo nunca en mi vida usé el nombre de mi papá. Mucha gente tuvieron que enterarse de mi relación con mi papá después de años de conocerme. Y yo, entonces, no entiendo que esa gente de esa facultad hayan dejado de hablarme, de escribirme, de preguntar por mí, de preguntar por mi familia. De verdad que la cobardía tiene límites. No puede ser que un sistema te obligue a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como yo he sabido que le decían a los profesores de la facultad, un pobre profesor que fue no mío también y que murió muy joven hace poco, Santiago Bamonde, me confesó un día que le habían dicho que jamás en la vida me podía invitar ni a dar una conferencia en su turno de clase, que era como una falta que no se podía cometer. Me lo dijo este pobre muchacho que murió hace poco, muy joven. Y entonces yo la verdad que no logro entender cómo puede ser tan constante ese odio, pero bueno, lo ha sido. Julio, bueno, resumiendo un poco, digamos que desde el 2008 no das clase o desde a partir de ese año ya no diste más clases en la Colina, ¿no? En la Universidad de La Habana y pasas a las clases para curso por trabajadores, ¿no? Para turno nocturno. Y en el 2016 se da, creo que el momento más llamativo, incluso mediático, porque recuerdo que hasta hubo una petición en change.org para que volvieras, una petición que hicieron los alumnos incluso, cuando tal vez change.org no era todavía tan popular en Cuba en las peticiones, y se hizo una petición para que volvieras a la Universidad de La Habana, ¿no? Creo que justo como tú decías, el 2016 sí fue ya una expulsión, ¿no? Con todas las letras en mayúscula. Y ese proceso del 2016 creo que está relacionado con un artículo que escribes, que no es casual, por supuesto, la expresión en Cuba, tanto oral como escrita, crítica, es vetada. ¿Y cómo se da ese proceso del 2016 en el que sí te llaman, incluso creo en el decanato, que te citan, que te hablan del artículo? Digamos, ¿cómo se da ese encuentro donde ya sí estamos hablando de una expulsión? Sí, yo trabajaba en el Centro de Estudio de Administración Pública también de una manera
fue muy extraña y muy, la forma en que llegó a él ya de por sí te demuestra el poder de la dirección de derecho, que era un poder terrible, porque dada las cosas de la vida, yo vuelvo a ser profesor de plantilla de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Habana, que eso sorprende, toma desprevenido totalmente a la facultad, porque por una resolución del ministro de Educación, los profesores que teníamos cargos académicos en las filiales universitarias, y en ese momento, en el 2012, yo era jefe de carrera de varios municipios, se habían unido municipios ya en la universalización, en la municipalización y después llamada universalización de la enseñanza universitaria. Porque imagínate, yo estaba allí, ya tenía alta categoría docente, era joven y tenía doctorado, era como que natural que terminara con esos cargos. Y la verdad fue muy trabajoso, fue muy difícil y a la misma vez fue muy reconfortante hacer eso, ver a personas mayores de todas las edades, jóvenes, ancianos, dando clases de noche, sentarse en pequeñas sillitas que de día eran de primaria, de niños y niñas de primaria, con el aula llena de mochilas y de crayolas. Ahí dábamos clase nosotros en cualquier lado, di clase como en 4 o 5 municipios, como en 10 escuelas. Y de pronto a personas como nosotros nos mandan a ocupar un cargo de plantilla de nuevo en nuestras facultades y yo, sin comerla ni beberla, estoy de nuevo en la Facultad de Derecho. Pero bueno, no hubo ni un día que eso pasara, porque decidieron que en mi caso me tenía que ir para otro lado. Fue una excepción. Esta vez tengo que ser sincero, no peleé nada de eso, ya no tenía fuerza. El 14 de septiembre del 2012 me dijeron eso. Lo recuerdo muy bien porque estaba poniéndole una flor a mi papá en la colina, 8 de la mañana, porque mi papá cumplía años el 14 de septiembre. Estaba poniéndole una flor ahí en el lugar donde se habían echado una parte de las cenizas de aquel 30 de octubre del 2008. Y el vicedecano de universalización de la Facultad de Derecho me dijo que la vicerrectora Norma Barrio me estaba esperando en el edificio de Barona, edificio de Barona, que es donde estaba la enseñanza a distancia y donde estaba el vicerrectorado a docente. Y ahí me informaron que me tenía que ir para el Centro de Estudio de Administración Pública. En el Centro de Estudio de Administración Pública tuve una vida muy, muy buena. Yo no era mi vocación, no quería hacerlo, pero allí en un claustro muy pequeño hicimos un montón de cosas. Yo, en muy poco tiempo, fui reserva de cuadro del centro, coordinaba la maestría de Administración Pública, que es la única maestría de Administración Pública que había en Cuba, que creo que sigue habiendo. Y le dábamos clases a dirigentes de Artemisa y de La Habana. Yo daba clases de Derecho Constitucional. Esto era eminentemente de posgrado. Este centro lo que enseñaba era posgrado. Pero entonces pude enseñar una asignatura electiva de pregrado. Es la única cosa de pregrado que he podido dar en los últimos años en Cuba, que era oratoria. Pero lo daba a estudiantes no de Derecho, sino a estudiantes que se matricularan en esa asignatura. Yo tenía gente ahí de todos lados. Llamativamente jamás tuve un estudiante de Derecho matriculado en mis 2 cursos o 3 que di de oratoria. Ahí tenía gente de matemática, del IRRI, de cualquier lugar. Pero pude enseñar oratoria de modo que fue una asignatura que también mi papá enseñó en la colina. Y entonces ahí hice una relación tremenda también con la dirección. Ahí esta dirección completamente diferente a lo que yo había visto antes, estas personas honestas, valientes, no tenían que estar de acuerdo conmigo, con lo que yo escribiera o no, sencillamente eran gente que sabían que yo era un trabajador digno, que no estaba haciendo ningún daño ni al país, ni a nada con mis ideas. Trataron de defenderme, pero las presionaron para sacarme, para sancionarme, para votarme, y yo pedí la baja del Centro de Estudio de Administración Pública para que no hubiera más presiones a estas personas, para que no les dañaran su reputación y que tuvieran consecuencias en sus vidas. Pero nunca me esperé que me cerrara mi contrato en la facultad. Y como tú dices, ahí sí fue una cosa abrupta. Me llamaron allí después por este artículo. Este artículo es un artículo que a mí me sorprendió, se hizo viral sorpresivamente para mí en una época en que yo, ¿sabes? No me dedicaba a escribir así, porque yo tenía una vida académica y no escribía para los medios, solo esporádicamente 1, 2 o 3 artículos antes. Pero yo trabajaba, hacía rato, para Cuba Posible, y tenía relación era colaborador de Espacio Laical y yo escribía para los medios, este tipo de medios hacía rato, tenía una relación muy buena con la sociedad civil cubana, con ONG de diferentes tipos, y para mí eso incluía también una excelente relación
con la Iglesia Católica y con las iglesias cristianas, muchas de ellas. Trabajaba mucho con ellos, hacía eventos, daba conferencias, cosas que me permitía que no pertenecía a ninguna organización que me obligara con una militancia. Yo no tenía que pedir permiso. Y entonces hacía esto, trataba de hacer mis clases donde quiera, hacía este tipo de cosas, pero no me habían tocado todavía con esta vara, ¿no?, de la prohibición. Cuando Obama visita Cuba, yo escribo este artículo que se publica en Cuba Posible y después lo publica Sin Permiso en España, y me llaman para republicarlo en OnCuba. A partir de la publicación en OnCuba se hace más viral todavía. El artículo ya de tener más de 100 comentarios allí y de pronto me llaman para decirme entonces que yo no podía ser profesor de la universidad y escribir para OnCuba, ¿no? Y entonces de ahí proviene lo que resulta de esto, que era un artículo que analizaba políticamente la situación de Cuba y las razones políticas internas por las cuales había tenido tanto éxito la visita de Obama a Cuba, desnudando nuestras falencias, nuestros problemas, el totalitarismo, el burocratismo, todas esas cosas. Pues hasta ahí llegué en la universidad, hasta el día de hoy, y bueno, no, los argumentos que usaron, ahí sí los combatí. El rectorado de la universidad me respondió que no tenía ningún problema conmigo, que eso es un tema de derecho. Yo fui a derecho y dije, bueno, miren, aquí tienen lo que dice el rectorado. Yo lo único que estoy pidiendo es seguir en mis clases. Yo no estoy pidiendo aquí dar clases en el diurno ni nada, seguir en lo mismo de siempre. Jamás me contestaron desde ese momento para acá. Desde el 2016 hasta la fecha jamás me han contestado mi petición de ser profesor del curso para trabajadores, lo mismo que hacía antes, ¿no? Y evidentemente hacía falta porque yo daba clase todos los semestres. Y entonces, allí comienza mi nueva vida, una vida dedicada a escribir de una forma que nunca había escrito antes, en los medios independientes, escribiendo una época un artículo semanal y publicando muchísimo durante años en OnCuba, después durante muchos años en El Toque, donde he trabajado, los dos medios le tengo un enorme agradecimiento. El Toque ahora mismo es mi casa, son muchachas y muchachos, que digo así porque soy yo como el más viejo de ese grupo, que son verdaderos profesionales ejemplos, ¿no? OnCuba me dio antes una oportunidad tremenda de empezar a tener una nueva vida, tener un trabajo, tener un salario, de poder sobrevivir en el momento en que nadie me cerraron las puertas por todas partes en Cuba. Solo algunas ONG cubanas muy dignas me aceptaban, algunos que otros amigos y estos medios independientes que empezaron a permitirme vivir, ¿no?, de alguna forma, porque yo ya tenía hijos ya hacía rato, tengo un niño de 14 años, tengo una niña ahora de 4 años y bueno, usted sabe cómo se vivía en Cuba, las dificultades de todo tipo, ¿no? Y entonces yo he tenido que entrar en este mundo de aprendizaje, de escribir para públicos diferentes, escribir artículos no científicos y académicos de otra forma, con otra cantidad de palabras. Y ha sido una escuela tremenda. Ya son 7 años escribiendo para estos medios, colaborando con muchos medios, porque también he colaborado con Periodismo de Barrio, con La Joven Cuba. Me han entrevistado de todos lados, pues, pero primero en Cuba y hace ya mucho rato solo con El Toque y con colaboraciones esporádicas con otros medios. Ha sido una experiencia tremenda, ¿no?, de volver a conectarme con jóvenes en otro plano. Y también fue interesante cómo después supe que los jóvenes que antes eran mis alumnos y alumnas en Derecho empezaban a leer escondidos mis artículos, ¿no? Y entonces había vuelto a conectar con esa gente en otro plano, lo que lamentablemente sin yo conocerlos a ellos, solamente ellos conociendo mis escritos, ¿no? Y entonces eso no te da el placer que te daba antes. Y bueno, a la misma vez te expones mucho cuando escribes durante tantos años, es una cosa complicada y ha sido difícil para mí mantener la energía para escribir. Paso meses y meses y meses sin tener una idea, sin saber qué hacer, porque después del exilio es difícil seguir escribiendo de Cuba, ¿no? Esto es a que, como tú mencionabas, yo hablo un poco de eso en el último artículo que Toque ha publicado, ¿no?, que escribí por el año mío que se ha cumplido recientemente aquí en Estados Unidos y yo bueno, ese ha sido lo último que ha pasado en los últimos tiempos. Julio,
Entonces, podemos decir un poco que el 2016 es como un fin y un comienzo también, de cierta forma, para ti. Y has dicho, bueno, en el Observatorio de Libertad Académica está muy bien narrado cómo fueron tus procesos de expulsión de la universidad, por si igual quienes nos escuchan quieren leer a más detalle cómo pasó todo esto. Y justo creo que por ahí decías un poco cómo a partir de ese momento pues se te cierran muchas puertas y también siento que se abren nuevos espacios, ¿no? Empiezas a participar con el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, con el Centro Félix Varela, con los medios independientes, como decías, y un poco pues cómo a partir de ese momento pues vas tú planteándote hasta el año pasado que sales de Cuba, qué pasan en esos 5 o 6 años aproximadamente entre el 2016 y que sales de Cuba, cómo vas planteando tú tu camino de análisis jurídico, tu camino de entendimiento de la realidad cubana, ¿no? Ya más que explicar en clases el derecho, ¿no? Entender la realidad práctica y también, pues, analizarla críticamente. ¿En qué espacios te vas moviendo que te parecen que te dieron nuevas posibilidades de análisis también? Sí, sí, después de salir de la academia directamente, pues yo, sabes, ahí hay que reconstruir tu vida, tuve que dedicarme a esta nueva experiencia de escribir. También te pone en contacto con otras perspectivas, conoces a otras personas, empiezas también a practicar el pluralismo y la diversidad, el respeto a la diversidad real, política e ideológica de diferentes personas, diferentes ideologías, diferentes historias personales, diferentes experiencias. Y, y eso hace también que uno pues reafirme o matice las cosas que ha pensado toda su vida. Yo, la verdad, no he tenido que abandonar ninguna idea mía. Yo siempre he sido defensor de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de Derecho, de la legalidad. También he sido un defensor del socialismo democrático, yo siempre lo he defendido así. Sería verdaderamente absurdo y irrespetuoso que diga otra cosa, ¿no? Para mí siempre yo he tenido una formación y lo he mantenido con consecuencia de crítica al capitalismo salvaje, el capitalismo brutal o el capitalismo antidemocrático, también totalitario. Por lo tanto, he querido siempre que haya un punto medio de donde lo más importante sea la libertad individual y colectiva y buscar, por eso siempre he hablado de eso, ¿no? De un sistema diferente, de algo que, una forma de vida política, económica y social que nos permita ser felices, con inclusión, con no discriminación, con respeto y realización de derechos humanos para todas y todos. Y por lo tanto, sería mucho mejor que tomáramos como ejemplo y enseñanzas de experiencias políticas diversas, ¿no? Todas ellas que han permitido más libertad y no menos, ¿no? Y no coger ninguna experiencia ni repetir ningún error o crimen que se haya hecho en contra de la humanidad por ningún tipo de sistema. Todos ellos tienen responsabilidad hoy de lo que, en el momento en el que está la humanidad hoy. Ninguno queda completamente al suelto de esos problemas. Entonces, a mí me parece que todavía no hemos encontrado eso. Este último trabajo, estos últimos años me han permitido a mí respetar mucho más el diálogo, la conciliación, la concertación, el consenso, de acercarme más a esa diversidad. Todavía más en los últimos años he tenido que compartir, ayudar, proteger personas que no piensan igual que yo, pero que tienen objetivos comunes de superar el estado de cosas totalitario, autoritario de Cuba. Y más allá de que no esté de acuerdo con muchas de las cosas que aspiran para Cuba, en estos momentos lo que me importa es la injusticia que se comete contra ellos. A mí no me importa qué piensan los presos políticos en Cuba y las presas políticas. Yo lo que pienso es que no pueden estar presos. Y quisiera que las cosas en Cuba se vieran de esa forma, ¿no? Es decir, todavía no hemos logrado romper ese caparazón del totalitarismo en que la gente sigue pensando como Estado y la gente sigue pensando como parte de la opresión, irresponsables y cómplices de ella, cuando realmente no lo son. Todos somos víctimas de ese sistema.
Y la única forma de poder sopesar las cosas buenas que tiene el sistema, que todos los sistemas tienen también cosas buenas, y poder salvarlas, es haciéndolo con justicia y haciéndolo con decoro y con una transición justa, democrática, transparente, humana, cosa que no está pasando todavía. Y mientras eso no pase, los odios y los extremismos, los fundamentalismos, los dogmatismos, se van a seguir enrareciendo, ¿no? Se van a seguir haciendo peor la atmósfera. Nadie está ayudando a eso. La responsabilidad enorme que tiene el Estado y el gobierno cubano y el partido en Cuba de propiciar eso, todavía no lo está cumpliendo. Y entonces eso no nos acerca a un buen escenario. Yo lo que pienso es que estos años han sido una escuela para mí también, porque he empezado a leer, estudiar, conocer las posturas de gente de muchos tipos. He empezado a relacionarme con medios independientes que investigan con mucha responsabilidad la realidad cubana de una forma que antes no se había hecho y que el Estado cubano jamás ha hecho. Y que por lo tanto te brindan informaciones de cuestiones, de problemas, de grandes dilemas de la nación que antes no se conocían o que no queríamos mirar para ellos, ¿no? Por miedo a encontrarlo, a descubrirlo. Y entonces eso hay que hacerlo, y creo yo, sin borrar todo el trabajo de los teóricos y teóricas de Cuba, los académicos, la gente que escribe con responsabilidad, respeto y dignidad desde los centros oficiales, porque también estoy en desacuerdo totalmente con el paradigma o con la propuesta, la perspectiva de borrar todo el pasado y de no recibir o aceptar nada de lo que se haya producido dentro del totalitarismo, cosa que yo creo que eso es muy injusto, porque ha habido muchas personas sobreviviendo y enfrentándose al totalitarismo de muchas diversas maneras. Y también investigadores, gente de todo tipo, incluso jueces, fiscales, policías, incluso ministros y gente del burocratismo cubano y de la burocracia que han enfrentado con dignidad y que han hecho con todos estos años de experiencia de trabajos de ellos, no han sido todos ni de entreguismo, ni de injusticia, ni de voluntarismo. Ha habido muchas personas honestas, porque si no el país ese ya se hubiera ido a la nada. Y está sostenido también por personas decentes. Ha habido personas decentes, hay personas decentes en todos los espacios. Esas son las personas que nos hacen falta para la transición, para avanzar a un proceso democrático y democratizador en Cuba. Por eso no se puede negar la existencia de ellos, ni se puede olvidar que ha habido gente ahí todo el tiempo resistiéndose, ¿no? O sea, desde sus vidas dignas, desde su sufrimiento también, incluso desde su miedo, incluso de algunas veces mirar a otro lado, han tenido que hacerlo y han sostenido también una parte del sistema, pero a la misma vez han estado todo el tiempo mellando las peores partes del sistema con su comportamiento, ¿no? Diferente al comportamiento de otros que han hecho daño todo el tiempo. Entonces, yo creo que estos años han permitido eso para mí, conectarme con esas otras personas, también conocer desde dentro las debilidades, los problemas y las virtudes de las nuevas generaciones que piensan y hacen activismo político y oposición en Cuba. Poderlo hacer, igual todo eso lo administro de la mejor manera para mí, para no hacer daño a nadie ni para ir en contra de los objetivos más importantes de la nación ahora que yo creo. Por eso yo siempre digo que ahora mismo no se trata de cuál es el proyecto, el modelo político, social y económico que a mí me gusta y donde yo participaría militantemente, sino ahora qué es lo que le hace falta al país. Es decir, yo no propongo ahora mismo lo que a mí me gustaría, sino lo que le haría, lo que le hace falta a Cuba, ¿no? Por eso creo tanto en la moderación, creo tanto en buscar en estos momentos puntos medios, en acercarnos al centro, en defender eso que tanto tiempo se criticó y se persiguió, como ese pensamiento más hacia el medio de las ideologías más extremas, tratar de buscar un punto donde podamos aprovechar todo lo bueno que tengan estas proyecciones en los extremos y construir algo que por lo menos durante un tiempo permita salir a flote al país, a la gente, dar un bienestar paulatino. Cualquier tipo de transición en Cuba va a ser dolorosa, va a ser dura, sacrificada. Cualquier gobierno que llegue a Cuba va a pasar y va a tener que tragar muchos amargos y va a fracasar en muchas cosas. No piensen que porque cambien el orden de cosas
todo va a salir bien de un día para otro, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que han hecho que mi vida sea diferente en los últimos años. Salirte del mundo académico, a mí se me acabó mi experiencia académica, ya yo tuve que dejar de dar clases en universidades, dejaron de llevarme y de llamarme a congresos. La única academia en el mundo que no me ha cerrado las puertas es la norteamericana. Por eso estoy aquí en la Universidad de Harvard y así otras universidades como Yale que también lo han hecho, o ahora que puedo dar clases en la Ibero, en México también, que les agradezco mucho, pero, pero pasé muchos años en que todas mis relaciones muy fuertes académicas y mantenidas desde el respeto, desde el trabajo, el sacrificio y la seriedad, fueron borradas por el solo hecho de que yo había sido eliminado políticamente, ¿no? Lo que te demuestra también que hay muchas formas de complicidad con el totalitarismo. Al totalitarismo cubano se le apoya desde muchas maneras, también desde esos protocolos, ¿no? Los protocolos de, no importa lo que sean, hay cosas que son, vamos por encima de todo, que es que los estados y las autoridades, las instituciones oficiales, se parecen más a los homólogos que a los pueblos que representan. Por lo tanto, los estados siempre se apuran en ponerse de acuerdo entre ellos, las autoridades, los burócratas se apuran a ponerse de acuerdo entre ellos antes que mirar a quién representan. Y por eso también nosotros sufrimos todo eso, ¿no? Aunque uno diga, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué la academia italiana tiene que borrarte del mapa sabiendo que tú no tienes ningún problema moral ni ningún problema profesional? Que no he tenido nunca en mi vida, sino eminentemente político. Pues sí, pesa. Yo daba clase también en una maestría de Derechos Humanos en una universidad mexicana que yo respetaba y quería mucho, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en una maestría muy, muy importante. Daba clases, di clases durante años. Me borraron del mapa también. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que todo esto pase? Pues las historias son muchas. Como mismo me borraron del mapa de programas de televisión en Cuba, censuraron programas donde yo había participado, me borraban de... No permitían, se suspendían de manera misteriosa y abrupta eventos por el solo hecho de que se enteraban de que yo iba a participar. Exigieron a la Junta Directiva del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo que me expulsara de la Junta, que me sacara de la Junta, o el centro podía tener problemas con sus estatutos, con su misma existencia, su naturaleza jurídica. Todo esto pasó en Cuba. Con el Centro Cristiano yo tengo una relación viejísima, de más de 20 años. Y eso lo hicieron, entiendo, lo hicieron con mucha pena. Ese centro, que es como si fuera mi casa, tuvo que, lo discutió conmigo y yo evidentemente les dije que me sacaran antes de que pasara algo al centro. Y así, y así ha pasado con muchas cosas. Es decir, la gente cree que la persecución, la censura y todas estas cosas del autoritarismo son como cosas que no te tocan humanamente, ¿no? Y realmente no es así. Lo de menos es que te citen, lo de menos que te hablen, lo de menos que te pregunten. Lo más importante es donde te ponen como ciudadano, como persona, como individuo, donde te van borrando, te van matando civilmente. Y sobre todo la falta de empatía, que las personas más amables, más buenas que tú has conocido en tu vida, muchos de ellos no entiendan lo que te está pasando o siempre vayan primero a ver por qué fue que te pasó esto, ¿no? Sin decir cómo te pueden estar haciendo esto. Esto me ha pasado con muchas personas que lo primero que hacen es, pero bueno, ¿qué tú estabas haciendo con articulación plebeya? Pero bueno, ¿qué tú estabas haciendo con la gente del 27N? Pero bueno, ¿por qué tú estás haciendo eso? Pero ¿a quién te manda a estar ahí? ¿Pero quién te llevó a ese lugar? Cuando lo importante es, ¿y hay algún crimen en esto? ¿Hay algún crimen en querer acompañar a algún grupo? ¿Es criminal? ¿Estoy cometiendo algún delito, alguna inmoralidad? ¿Es alguna cosa mal hecha? ¿Por qué te importa la razón por la que estoy ahí, las ideas que tengo, a quién estoy criticando? Es decir, ¿cómo puede ser que ames más al Estado que a mí? Si conmigo has tomado café, cerveza, hemos caminado por México, por Buenos Aires, por La Habana, ¿cómo puede ser que a mí, que me conoces de toda la vida, me quieras menos que a un Estado que no conoces o que no participas, que no eres parte de su vida, ¿no? Pero es así, el totalitarismo es así y tiene, tiene esos brazos enormes, largos y aprieta duro, sabe cómo hacerlo. Sí, justo eso que comentabas me parece muy, no conocía ese caso de universidades, incluso de fuera de Cuba, que a veces perdemos, o sea, perdemos, no conocemos esas perspectivas incluso transnacionales que alcanzan
los tentáculos estos del totalitarismo, en este caso el cubano, ¿no? Cómo de cierta forma los poderes se alinean siempre más entre ellos, como decías, que a favor de los pueblos que representan. Y Julio, en este texto justo que mencionabas de Tenemos Derecho a Regresar, que publicó hace recientemente El Toque, pues declaras un poco y narras un poco a partir, ¿no?, de la perspectiva de después de un año en el exilio, que sales de Cuba, y creo que un poco has resumido muy bien pues estos últimos años que vives en Cuba, y hablas incluso de cómo sales huyendo de algo, ¿no? O de todo. Entonces creo que para también con la intención de siempre estar creando este archivo de sucesos, si nos, pues es conocido, y justo mencionabas todo lo del acompañamiento que hiciste a los jóvenes del 27N, y el acompañamiento también que hiciste a otros movimientos, y la participación que tuviste en distintos procesos, incluso no solo movimientos, sino también perspectivas, ¿no?, como articulación plebeya. ¿Cómo pues se agudizó en los últimos años este acoso de la seguridad del Estado, o en general del régimen hacia ti? Y algunos detalles que nos quieras comentar de cómo ese acoso escaló a un punto de algo que era muy característico de ti, y creo que hasta de tu historia familiar, que es la permanencia en Cuba, cómo se modificó, ¿no?, a partir de este acoso. Sí, mira, para mí yo me sentía acosado desde mucho tiempo antes, desde el 2016 realmente. Mi historia, para mí, de persecución viene desde mucho antes del 2008, porque por algo yo me voy del 2008. Es una historia larga, pero ahí se movía en el ámbito administrativo, académico, evidentemente político, porque sabía que no, que eso era todo una orientación también ideológica, pero no había pasado a otras cosas, porque yo seguía moviéndome más o menos en un mundo en el que no era bien visto, el de las ONG, el de las iglesias, el de todo ese trabajo alternativo. Una relación muy estrecha con la sociedad civil cubana y de conocimiento de la sociedad civil cubana con la que he trabajado. Y así todo, pues entonces, ¿sabe? Esa cosa de trabajar con periodistas independientes que me entrevistaban todo el tiempo, antes de yo escribir y después de yo escribir, a mí me entrevistaba gente todo el tiempo. Salía por medio de cualquier parte, sin cuando todavía eso no era conocido, ni nada de esto se veía por ningún medio, ni había datos móviles en Cuba, ni nada de eso. Era un trabajo constante que hacíamos, ¿no? Y entonces eso iba sucediendo, ¿no? Las cosas se ponen peores, evidentemente, a partir del 2020, cuando, cuando me llaman para proponerme acompañar a la gente del 27N a una reunión con el ministro de Cultura, que había sido como la petición fundamental el acto cívico de resistencia de la sentada de frente al Ministerio de Cultura, ¿no? 27N por sí mismo. Entonces, ese día nosotros estábamos en un evento que habíamos inventado por WhatsApp en medio de la pandemia, con el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, y un grupo de personas estábamos haciendo este evento sobre Cuba desde diferentes perspectivas de la situación de Cuba en ese momento. Empezó a suceder lo de San Isidro y 27N, y decidimos hacer articulación plebeya, ¿no? De ahí sale articulación plebeya como para darle una respuesta de diálogo y empezar a asumir, ¿no?, la situación de Cuba desde la perspectiva de que, bueno, ahora ya esto no puede revertirse, aquí hay que hablar, hay que discutir, el Estado no puede mirar para otro lado, esto está pasando, darle esa perspectiva. Y bueno, sucede que me llama la gente de 27N, evidentemente le dije que sí al momento, y a partir de ahí las cosas empezaron a complicarse. Es decir, yo empiezo ya a tener una atención diferente por las autoridades cubanas, ya el problema no deja de ser administrativo político, a convertirse también ya en un problema de seguridad. Y bueno, ya ese tiempo, desde ese momento en adelante, el acoso ya no es el ninguneo, el ostracismo, el abandono, que a mí me hizo más daño que todo, ¿no? Esa acumulación de olvido y menosprecio
solo lo podía equilibrar o solo lo podía matizar con mis escritos, con que la gente leyera, con que la gente supiera, con los videos que yo hacía para el toque, con el cubilete que hacía con el hoy, con estas cosas que me daba cuenta que la gente en la calle las veía, que me comentaban. Y mucha gente, por cierto, se sorprendía de que yo estuviera en Cuba, ¿no? Era todo el tiempo me preguntaban, pero eso tú lo haces aquí. Y era como no podía ser, ¿no? Daban por hecho que no estábamos en Cuba cuando hacíamos el cubilete o cosas como esas, ¿no? Y bueno, en esos 2 años que son ahí a partir del 20 en adelante, un año entero, año y un poco en el que las cosas se pusieron muy intensas en Cuba, ¿no? También vino el 11 y 12 de julio del 21, fue una cosa muy fuerte. Allí ya yo hago, o me dan hago una entrevista para el Toque, periodismo de barrio larga, hablando del 11 de julio, y también fue muy problemática. Cada cosa que yo hacía tenía una repercusión directa en todo esto, ¿no? ¿Sabes? Acoso, persecución por teléfono, interrogatorio, ese tipo de cosas, ¿no? Que se fueron haciendo cada vez más insoportables, ¿no? Evidentemente eso te afecta tu vida personal, te afecta tu psiquis, cada vez estás más eh, adolorido por muchas cosas diferentes, ¿no? Eso también es difícil de explicar hasta que no se vive, cómo también recibes apoyos en esos momentos inauditos, como mismo gente te da la espalda, otros de pronto quieren ir a tu casa a saludarte sabiendo que los están vigilando, que los están viendo. Y tuve apoyo de mucha gente, y sobre todo, y también de embajadas en Cuba que me apoyaban de esta forma moral, porque todo el mundo sabe que eso es lo que hacen, ¿no? Los que quieren apoyarte, lo que te apoyan así, yendo a tu casa un día, saludándote, poniéndose en público, mostrándose que te están atendiendo o que te están yendo a saludar, a decirte que te apoyan. Eso es algo muy importante en esos momentos. Y bueno, sucedió también que mi hijo mayor, con 12 años, salió de Cuba con su mamá. Para mí fue como decisivo, o sea, saber que yo no podía, que tenía que empezar a mirar para los Estados Unidos de una forma como no había mirado antes. Esto se unió con el acoso del último año. Él fue testigo siendo un niño de eso, de las horas en que me devolvían, de las cosas que pasaban. La niña chiquita no se daba cuenta, pero él sí lo vio. Y en silencio, con una discreción tremenda, jamás hablábamos de eso, pero él sabía lo que estaba pasando. La primera vez que a mí que me interrogan y fue exactamente en el mismo momento en el que estaba Humberto López hablando de mí en el noticiero del mediodía. Una cosa sincronizada de manera así de relojero. Y cosa que te demuestra que todo eso está organizado y que cada cosa tiene que ver con la otra. Y bueno, yo siempre mantuve un diálogo muy franco con las personas que me interrogaban. Yo siempre reconocí que su trabajo era un trabajo que existía en todas partes del mundo, que ellos tenían que existir, que existían en todos los lugares, que no nos iban a poner ahora en el drama de qué es lo que ustedes me están haciendo. Sí, yo entiendo que usted, su trabajo, sí respetan el mío, sí se entiende de que yo voy a seguir haciendo lo que yo he hecho siempre, ¿no? Es decir, unas personas hacen su trabajo, unas personas hacemos el mío. Yo creo que están llevando el país por un camino equivocado, yo creo que están haciendo daño. No tenemos que estar de acuerdo, solamente tienen que darse cuenta de quiénes son gente que están haciendo cosas contra el Estado y quiénes no. Yo creo que estamos haciendo cosas para salvar al Estado cubano. Las personas que estamos haciendo, la gente de San Isidro, de 27N, los intelectuales, los artistas, los opositores, que hacen resistencia cívica, son personas que son parte imprescindible e indisoluble de la nación y son necesarios para que el país se conserve en democracia, en pluralismo. Por lo tanto, yo creo, es fácil de probar que no son enemigos del Estado cubano, sino todo lo contrario. Es decir, el Estado tiene que asumirlos, tiene que entenderlos y tiene que reconocerles sus derechos. Esto me permitía a mí mantener ese diálogo todo el tiempo entre lo humano y lo académico y lo que yo he tenido claro todo el tiempo. Y por lo tanto, eso duró mucho tiempo. Es decir, fue un año entero. Momentos horribles, más violentos, evidentemente nunca llegó a ser violencia física ni nada de eso. Sino esa cosa ya más humillante, más denigrante, de amenazas, de cosas que involucran a la familia, que te involucran tu vida privada, que involucran las cosas más sorprendentes, de hablarte de tu salud, de lo que te va a pasar, de que
de que si publicamos esto, que si publicamos lo otro, y cuestiones de ese tipo que son muy feas, pero que no se hace falta decir más detalles sobre eso, ¿no? Porque eso no aporta, creo yo, nada. Lo que sí hay que entender que incluso yo, con todo el respeto que les profesaba en ese momento, porque yo no era de las personas que sencillamente no hablaba, sino que mi principio era, yo no hablo de personas, no hablo de procesos, no hablo de gente, no hablo de organizaciones con las que trabajo, hablo de mí, si quiere, de mis ideas. Más nada, ¿entiendes? En los nombres que si me pides nombre de alguien, solamente te lo doy si son públicos, si están publicados, si están en las redes, si no, no. Fuera de eso, yo siempre he mantenido que con los medios y con la gente con la que trabajo no conozco nada, no sé nada, no conozco secretos, no quiero saber de nada, no manejo documentos, no quiero saber nada. Cosa que es muy importante para también no tener nada que ofrecer. Yo no es ese no ha sido ese mi objetivo, todo el mundo sabe que yo no trabajo. Yo creo que escribo y si publicas o no publicas, hasta ahí, yo no tengo otra responsabilidad. Y por lo tanto no conozco nada que pueda poner en evidencia a ningún medio, a ninguna organización con la que trabajo. Y entonces eso me permitía también tener esa legitimidad, esa tranquilidad de que yo cuando me hablas de personas que quiero o gente que respeto, pues te lo digo directamente. Tienes que entender que esas son personas que le tengo cariño personal, que tengo admiración, que considero que son importantes para Cuba y no puedo sencillamente repetir ni aceptar que los maltraten, que los impugnen, que les digan este tipo de cosas, ¿no? Usted puede tener opiniones sobre su ideología, sus corrientes de pensamiento, lo que sea. Tal vez yo las tenga también, pero hasta ahí nada más. Entonces, evidentemente todo eso se va haciendo cada vez más sórdido, más insoportable. Entre eso y que mi hijo no estaba en Cuba, por primera vez acepté escuchar propuestas de becas, ese otro tipo de cosas para salir de Cuba. Y bueno, ya hubo un momento, en el momento en que tomamos la decisión de salir, ya fue casi como un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de ya esto no da más, ya tú no, ya lo que quedaba nada más es que yo dejara de escribir, de que en los últimos tiempos ni podía escribir, ni podía hacer nada. Por eso somos compulsados a salir, es decir, realmente lo que pasa es que hay gente que las sacan violentamente, hay gente que eh, tienen que acordar retirarse del país, ¿no? Otra forma también de destierro. Lamentablemente, todo eso pasó en una situación en la que yo nunca había querido irme de Cuba, no estaba preparado para eso. Cuando te digo no estaba preparado, es que no estaba preparado de verdad. Yo no estaba preparado para venir a los Estados Unidos, no había tenido una experiencia académica aquí, no había tenido una experiencia de trabajo aquí, no estaba preparado culturalmente para hacerlo. Y entonces tenía mucha más cercanía, por ejemplo, con México, con otros lugares. Había ido 13, 14 veces a México y aquí a Estados Unidos había venido 2 veces. Y por lo tanto, me era mucho más cercano a América Latina, no sé, Europa, algunos lugares, otro mundo, ¿no? Y aquí me han recibido con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto, con mucha dignidad, lo han hecho así. Aunque yo no he tenido nunca la aspiración de venir. Creo que también han respetado eso, ¿no? Han respetado eh, pues nada, esa cosa de que yo nunca pedí irme, ni le pedí a nadie estar donde estoy ahora. Y entonces, esa fue la forma, esa fue la manera en que se fue poniendo cada vez peor el último año, en el que ya no quedó más remedio que salir. Y sí sentimos claramente que salimos huyendo, ¿sabes? Por eso lo digo en el artículo. Eh, las presiones llegaron hasta el aeropuerto el último día, una cosa horrible, con una niña de 3 años. No me, no nos querían dejar salir, nos decían que nos faltaban unas vacunas que evidentemente teníamos de porque las vacunas cubanas servían para la forma en que nosotros estábamos saliendo de Cuba y todo eso se creó allí en un ambiente súper desagradable, de 3 horas con una niña pequeña, chiquita, parados allí sin que nos dieran nada de tomar, ni de comer, ni de nada, diciéndonos que no nos íbamos para después decirte que ya todo el mundo está en el avión y que faltas tú nada más por montarte y obligarte, ¿no? A tener que correr, ese tipo de cosas. Dijimos que no lo íbamos a hacer y nos mantuvimos como si las cosas estuvieran siendo normales, pero todo eso hace que tu proceso sea un proceso de pérdida de dignidad y de humillación hasta el último momento, en el que tú no te quieres ir y a la misma vez están poniendo como si tú, tratándote de que tú ames un show, un espectáculo, de que tú pierdas la paciencia y ese tipo de cosas horribles que nosotros no hicimos, pero a la misma vez
te pones en una situación horrible, porque si a mí me decían que no me podía ir, no me iban a hacer nada. Yo iba a volver para mi casa, para donde siempre he vivido. 46 años había vivido. Y mi familia, es decir, yo no iba a perder nada, iba a volver a lo mismo. Entonces, ponerte en esa situación te pone en una situación de como si lo que hubieras querido toda tu vida es irte, dejarlo todo, ¿no? Cuando realmente no es así. Entonces, por eso lo tomamos tan suavemente, como si aquello fuera lo normal, como si estar 3 horas parados allí para hacer un check-in fuera lo más normal del mundo, cuando no quedaba nadie en el salón y nosotros seguíamos allí con una niña pequeña que no les importaba. Y entonces, así, después nos tuvimos que montar en el avión en asientos separados, como si fuéramos delincuentes. Y, y todo eso, ¿qué parece? ¿Qué es en relación a otros dramas que han vivido otras personas? No es nada, pero es nuestra historia, es lo que nos hicieron a nosotros y la forma en que nos hicieron saber claramente de que no era un juego hasta el último momento. Y por lo tanto, bueno, lo recuerdo así. Y siempre lo he dicho, ¿no? Yo no es suficiente para que yo odie nada ni a nadie, ¿sabes? Yo creo sencillamente de que todavía hay que dejar esos sentimientos al lado para poder reconstruir Cuba y que me parece que son fundamentales. Hay que entender a la gente que reprime también. Yo no estoy diciendo justificarlo, estoy diciendo entender que son parte de ese sistema, entender que están ahí, que tienen familia, que tienen vidas, que hay que contar con ellos en algún momento o tratar de que no sigan haciendo lo que han hecho y de que entiendan, sobre todo convencerlos de que hay personas que no son criminales, que a los que están tratando como criminales, que es justo que esté preso por sus ideas y por su conciencia, que ningún sistema es sano ni puede mantener ningún tipo de salud si es así, si vive soportado por personas que están presas por sus ideas y por sus principios y sus valores. Entonces, eso hace que nosotros entonces pues estuviéramos convencidos claramente de que lo que estábamos haciendo era justo y no importaba, ¿no? Ya después no me importaba cuál era la ideología que yo tenía ni cuál era el proyecto que yo defendía. Lo que importaba era superar la injusticia, superar el dolor. Y bueno, como digo en el artículo, la gente está en Cuba todavía, mi familia, mucha gente, mi familia más cercana y todos los demás, Cuba entera, ¿no? Yo siempre digo, entiendo que la gente tenga que superar el dolor de la distancia, entiendo eso, entiendo que la gente sea felices, entiendo que hagan sus familias, que hagan sus vidas, entiendo que que se hagan nacionales de otros lugares, que les duelan los problemas de sus nuevos países, que trabajen para sus nuevos países, pero también entiendo que haya gente que tengamos que mirar para Cuba y hacer cosas por esa gente que están allí. Es decir, no solo mandar dinero y comida, es que ¿quién va a cambiar el orden de cosas del país? ¿Quién va a hacer que las cosas cambien? Es difícil. Sé que es complicado, sé que todo el tiempo se pierden fuerzas, sé que todos los días hay desesperanza, sé que me parece que no podemos contar con nadie, que las cosas no fluyen, que todos son obstáculos, que el día a día es muy severo, que no parece que haya ningún caldo de cultivo para ese cambio. Pero bueno, hay que intentarlo aunque sea poco a poco, ¿sabes? Cada cual desde su punto de vista, cada cual desde su activismo particular, como lo quieran hacer. Yo lo hago como puedo y quisiera hacer más, pero también estoy en la supervivencia, ¿sabes? Son muchos años de supervivencia antes de tener un equilibrio. Ya quisiera yo también sobrevivir como sobrevivía antes en Cuba, por lo menos allí sabía las reglas de juego, sabía cómo se compraba de contrabando, sabía por dónde se caminaba para encontrar las cosas, sabía a quién pedirle algo, sabía cómo se cogía un carro, o cómo se llegaba a un lugar, o a qué persona había que tocar, o qué gente tenía el contacto tal. Aquí todo es nuevo, aquí no sabes nada, aquí nosotros salimos de Cuba y no sabíamos, nunca en la vida habíamos usado una tarjeta de crédito, nunca habíamos tenido una cuenta en el banco seria, nunca habíamos tenido nada, ¿sabes? Vivíamos de un mundo casi ilusorio en el que no conocemos nada de lo que sucede en el mundo, ¿no? Me pasó muchas veces que llegaba a un hotel invitado a un evento fuera de Cuba, me pedían una tarjeta de crédito como garantía allí de mi estancia, y yo no podía hacer nada. Se me dejaban en un lado parado y hasta que no aparecía alguien que ponía su tarjeta de crédito, yo me quedaba ahí parado porque era la única persona en el hotel que no tenía una tarjeta de crédito. Esa es la realidad cubana.
Y claro, lo único que tenían que tiene un lactó de antigua o ninguna lactó, como todo el mundo escribe, es que tomar notas a mano. Y, y ese tipo de cosas que a mí no me hacían menos felices ni nada de eso, pero te demostraba que estabas en otro mundo. Y después cuando llegas allí ya a tener que sobrevivir ahí, tienes 50, 60 años de atraso tecnológico, cultural, de adaptación, más tus costumbres, las cosas que no quieres perder, ¿no? Las cosas que de tú, por conciencia, quieres conservar. Porque yo creo en la cubanía y creo en los valores de la cubanía, no como ombligo del mundo ni como nada extraordinario, sino como lo que tiene, lo que es, lo que significa para el mundo, para la cultura mundial, que también lo significa. Y perder eso y hacer como que no existe o que no tiene importancia, me parece también ruin, miserable. Tiene importancia y hay que darle su lugar. No es el primer lugar del mundo, es sencillamente el lugar que ocupamos. Y entonces, yo hay que, creo que hay que seguir trabajando por la felicidad del pueblo cubano, eso. Julio, te quiero ya para cerrar y para finalizar, aunque creo que un poco ya adelantaste, con que te quería cerrar, que es un poco qué sería lo próximo para ti, ahora que estás fuera de Cuba, en los Estados Unidos, ya nos adelantabas en parte y creo que tu texto de Tenemos derecho a regresar, pues deja claro lo que te interesa, que es no solo el derecho, sino también los derechos. Entonces, pues, en pocas palabras, ¿qué es lo próximo para Julio Antonio Fernández Estrada? Bueno, yo estoy en esta etapa de, como te decía ahora mismo, de adaptación, de supervivencia, de tratar de que la familia esté lo mejor posible, de esa contradicción que saben, no saber si es mejor que toda tu familia esté aquí o la mayor parte esté aquí, o tú irte para atrás. Es muy difícil de saber dónde tú vas a ser más útil, dónde vas a ser más feliz. Es muy difícil. Aquí están mis hijos también, mi hijo y mi hija, y por lo tanto yo sé que no puedo ser feliz sin ellos. Y a la misma vez sé que no puedo ser feliz sin mi país, pero sé también que se vive sin eso, ¿no? Me parece que va a ser más difícil que viva sin mis hijos. Por lo tanto, tendré que ver cómo logro ese equilibrio, cómo lo puedo encontrar. En estos momentos todavía estoy en plena adaptación, tratando de entender de qué va esto, de que dónde puedo ser útil, que es de verdad. Me estoy concentrando en los pasos que hay que dar como exiliado. Sabes muy bien que emigramos, el tiempo se nos va rápido porque todo el tiempo estamos haciendo algo que es lo próximo que viene, ¿no? No es que el tiempo pase diferente, como yo digo en el artículo, es que aquí la vorágine de lo mismo que hay que hacer para estar vivos y para poder tener lo mínimo en cada momento, es también con la solidaridad y la amistad de personas, ¿no? Aquí me están salvando la vida mis amistades, mis alumnos y alumnas de antes, mi familia, la gente, las nuevas amistades que he encontrado, la gente que respeta tu dignidad, tus principios, tus valores, que te acepta como alguien a quien se puede ayudar, ¿no? Sin eso no se puede hacer nada. Y por lo tanto, la verdad, yo quisiera poder aportar a Cuba desde dentro, poder en algún día volver a dar clases. La experiencia de de dar clases en la universidad a mis alumnos de siempre, a los de antes, me va a parecer que seguramente que no me he ido nunca de ahí, ¿no? Es decir, esos lugares de la Facultad de Derecho que son mi casa, eh, tal vez, ¿no? Para mí no hay ninguna diferencia entre ningún lugar de Cuba, todo, para mí Cuba es una sola. Yo me siento feliz en Santiago de Cuba, me siento feliz en Villa Clara, me siento feliz en Cienfuegos, en Ciudad Ávila, en Pinas del Río. Amo a mi país entero, a la gente de todas partes. O sea, yo no me hace falta ninguna ciudad en específico. Soy habanero porque sí, porque ahí nací, ahí me crié. Nadie es perfecto, como yo le digo a la gente, nadie es perfecto. No puedo dejar de ser industrialista porque a otros no les guste. Es lo que me tocó. Y entonces yo lo llevo con orgullo porque sé que no somos tampoco el centro de Cuba, pero sé que somos importantes también para el resto del país, también que tenemos que hacer cosas para que la gente se dé cuenta de que hace, que se pueden. Y entonces, por ser sencillamente la capital de ese lugar y no significa que haya ningún tipo de importancia, ni algo que la haga diferente o mejor, ni que merezca ningún privilegio, solamente que es bonito
ser de ahí y haber vivido ahí. Y en esa destrucción también, en ese dolor, en esa suciedad, comprender de qué va y saber que no tenemos ninguna diferencia con el resto del país y que ahí hay los mismos problemas, la misma hambre, la misma persecución, los mismos eh, vicios y también las mismas virtudes. Por lo tanto, yo, yo creo que sería muy feliz si pudiera volver y si pudiera volver con mi familia también algún día, con amistades, a reconstruir el país, a sufrir en esa reconstrucción. Si se puede, si se pudiera hacer. Pero no, no sé. Ahora mismo la respuesta verdadera es no sé. Que estoy en fase de supervivencia, tratando de entender este mundo y, y no sé qué va a pasar. Entonces, mi único alivio es trabajar, escribir, hacer lo que se puede en cada momento. Esto mismo, ¿no? Es decir, eh, aunque no tenga previsto hablar de mí, pues si alguien me pide como tú hacer esta entrevista, siempre le voy a decir que sí, porque creo también en eso, creo que eso, ¿no? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, es decir, contar nuestra vida, contar nuestra historia, es una más y tiene el valor que tiene una gota de agua en un océano, ¿no? Pero gota a gota también el océano se hace o se deshace. Entonces, de eso se trata, de, de seguir haciendo lo que se puede en cada momento, lo que nosotros podemos hacer, a donde nos llevan nuestros valores, nuestros principios. Y entonces, ahí estamos, tú sabes. Pues muchísimas gracias, Julio, por compartir tu tiempo con nosotras y también todas las historias que nos has narrado y por compartir momentos complejos de tu vida también. Te estamos muy agradecidas y pues esperemos que todos los que sintonizan Estrato también pues estén a gusto con todo lo que estuvimos hablando de aquí. Un gusto tenerte y me despido ya. Gracias, muchas gracias a ustedes.